Suscríbete a la Panterita. ¿Cómo hace la gripe y el resfriado? Salvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Está Néstor Camacho. Gran figura ayer, ¿no? Niño. Golazo, soy el tercero. ¿Verdad? El tercero de... ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Hola, Arturo. Buenos días. De los partidos, ¿no? Contanos, Néstor, el partido de ayer, la gran victoria de Tacuarí. Sí, victoria bastante trabajada, bastante sufrida. Pero yo creo que el fruto del esfuerzo, el sacrificio, nos dio para que podamos ganar este partido tan difícil allí en un reducto complicado. Decir reducto complicado, hablar nomás del reducto complicado, Néstor, contanos. Y bueno, yo creo que Trinidense tiene una cancha que va a acordar su juego, tienen un juego bastante ordenado, donde ellos buscan las pelotas frontales, tienen muy buenos delanteros que bajan, que pivotean, entonces eso complica mucho a un equipo. Es una cancha no de muy grandes dimensiones, ¿verdad? Pero una hermosa cancha, por cierto. Realmente hay que felicitar a la gente de Trinidense, que está cuidando muy bien su cancha, sus vestuarios, así que también recalcar un poco eso, porque las cosas buenas hay que decirlo, ¿verdad? No todo es malo en nuestro fútbol, así que realmente ayer estuvimos muy bien recibidos y en un gran predio, ¿verdad? Así que la cancha en sí, ellos están acostumbrados a entrenar, a jugar en su propio terreno, así que bueno, yo creo que a pesar de todo eso nosotros hicimos un buen trabajo, hicimos un buen fútbol para poder sacar ese resultado que tanto queríamos. Néstor, ese primer tiempo fue bastante agradable para la vista, para aquel que observó. Se pareció mucho al juego del otro día de Olimpia Luqueño, era un golpe a golpe, llegada a llegada con goles. Y sinceramente eso es lo que estamos viviendo hoy día. Nuestro fútbol ha mejorado mucho con las propuestas futbolísticas de los entrenadores, de los equipos que salen a buscar los partidos, no resguardándose atrás. Eso es muy lindo, hace que haya más goles, hace que a la vista, así como mencionaste, sea agradable lo que uno está viendo. Entonces ayer fue uno de esos partidos, como también lo fue el de Olimpia Luqueño, con muchos goles, con muchas situaciones, con muchas emociones, así que bueno, sinceramente estamos pasando por un buen momento en nuestro fútbol paraguayo. Recibiste el balón de Brizuela y lo primero que pensaste es directo al ángulo, ¿o cuál fue el pensamiento? Tenés goles de muy buena calidad, pero creería que está en el top 3 de tus mejores goles, el golazo que marcaste ayer. Sí, al recibir esa pelota ya cuando me estaba perfilando, cuando estaba buscando el espacio, ya veía que estaba un poco sin marca, entonces por eso tomé la decisión de colocar esa pelota corta y pegarle al arco. Por suerte no esperé que entrara ahí mismo donde entró, pero bueno, son de esas decisiones que uno toma en el momento, y la pelota tuvo muy buena trayectoria. Ferraz frena con el pecho, carga Tacuarí, Ferraz apunta, le quiere pegar con la pierna derecha, la pelota le queda a Brizuela para Camacho, ángulo para la zurda, Camacho tira, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Golazo impresionante, fantástico, notable, extraordinario, fabuloso, sencillamente un poema el que acaba de realizar Néstor Camacho con la zurda, un golazo, y no les miento, señores, que fue al ángulo derecho de Zamudio, vuela para la postal simplemente el experimentado arquero del equipo local. Un verdadero golazo, una obra de arte de Néstor Camacho. Recibió la pelota en 3/4 de terreno, giró, levantó la cabeza, sacó el disparo, la pelota al ángulo derecho de Zamudio. Una obra de arte de Néstor Camacho. Pasa al frente, de vuelta a la visita aquí en el Martín Torres. Jornada 11 del torneo clausura. Trinidense 2,
Tacuary 3. Extraordinario lo de Néstor Camacho. Esto decía Jorge el golazo, Néstor, y alcanzaste a Tacuara Cardoso, 129 goles. Van ahí como escolta de Sasá, que tiene 160. Sí, también me estaban comentando sobre las estadísticas de los goles y bueno, es lindo escuchar y que se comente y bueno, a seguir trabajando y tratar de marcar goles. Y bueno, un abrazo, Néstor, felicidades, gracias. Muchas gracias, Arturo. Abrazo. Adiós, gracias. Néstor Camacho. Este domingo 3.550 millones en premios, salen o salen $50.000 americanos, el poderoso suma 2.200 millones de guaraníes, tiene el poder de cambiarse por Emoy. Tener comunicado, niño. Estoy subiendo las redes Bueno, sociales. vos tenés, Víctor, lee pues. Sí, aquí tengo. Fernando de la Mora, 17 de septiembre del 2024, comunicado ante las manifestaciones públicas realizadas por el señor Juan Carlos Petengil, vicepresidente del Club Cerro Porteño. El Círculo de Árbitros de Fútbol lamenta la irresponsabilidad de dichas manifestaciones y rechaza enfáticamente todo lo expresado por el Nobel dirigente. Asimismo, recordamos al señor Petengil que el árbitro y el arbitraje forma parte activa de la estructura APF, siguiendo estrictamente instrucciones de la Comisión de Árbitros en la búsqueda constante de realizar un trabajo técnico basado en las definiciones propias de las reglas de juego, que no llegan a ser perfectas, sí perfectibles, trabajando constantemente cada uno de ellos para cumplir las instrucciones técnicas de dicha comisión. Aclaremos que no existe ninguna logia ni ninguna sociedad delictiva que pueda influir negativamente en el desarrollo de todos los juegos organizados por la APF. Instamos al Nobel dirigente a ser comedido en sus expresiones y si tuviere argumentos irrefutables de sus afirmaciones, utilice el conducto correspondiente para realizar estas denuncias a través de los tribunales APF. ¿Quién será la institución que pueda esclarecer tan temeraria afirmación? La comisión directiva manifiesta su apoyo a la integridad moral de los árbitros, en este caso en forma especial al señor Blas Romero y Fernando López, quienes fueron el blanco de estas infundadas acusaciones. El fútbol sigue siendo un deporte que convoca a multitudes y es riesgoso tener expresiones irresponsables que puedan influir en el aficionado común, poniendo en riesgo la integridad física de nuestros asociados de reacciones irracionales que ya han ocurrido en otro momento. Nuestro gremio cree y espera la superación y mejoramiento constante del arbitraje para beneficio de todo el fútbol paraguayo. Firman Joel Martínez, secretario del Círculo Paraguayo de Árbitros de Fútbol, y Ricardo Grance, presidente de la institución. Bueno, lo que dice la respuesta a esto, ¿no? Por eso te decía vos, Pancho, ayer, el presidente del Círculo, que se van a manifestar a través del video. No, que si van a hablar lo van a hacer a través de los videos. Pero las acusaciones se entiende hacer como acusación por lo que dice. Claro, uno entiende que la sociedad delictiva que ayer mencionaba el licenciado Juan Carlos Petengil. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Y antes eran una logia que se cubrían entre ellos, pero después del robo, de los robos que vienen perpetuando toda esta clausura, creo que se graduaron de logia a asociación delictiva. Cuando roban y cuando es en contubernio y cuando todos vemos el actuar lamentable, no nos queda otra que expresar nuestro desagrado y nuestras opiniones, ¿verdad? Escucharle a tu papá. Los árbitros están en un pedestal. ¿Sabés dónde están ellos? En el podio. Yo creo que ellos conforman una logia que están por encima del bien y el mal. Sí, recuerdo, Arturo, recuerdo. Por eso ahora se han graduado de la logia. ¿Qué más se puede agregar a todo? Sí. Era evidente que querían que gane Libertad, ¿verdad? Querían que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia el Club Libertad. Juan Carlos Petengil, vamos a ver si da respuesta o no da respuesta ahora los dirigentes. O el silencio responde. ¿Dónde puede ir? Pecho nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugoná, a todos les gusta. Bueno, ¿y partido ayer, niño? Partidazo el primer tiempo, me agradó bastante. Golpe a golpe, situaciones para Tacuary, para Trinidense. En el segundo tiempo se dieron nuevamente chances, ya no lograron embocar ni Tacuary ni el propio Trinidense. Y estaba para cualquiera de los dos. La verdad, un partido totalmente abierto. Salió una racha negativa, Tacuary venía de 4 derrotas encima. Situación opuesta para Trinidense, que intentó hacerse fuerte de local, no logró ganar, pero la verdad el partido está para cualquiera. En un momento se relajó
en una jugada, un tiro que parecía que se iba lejos, fue Chiquito Jiménez a capturar el balón, era un mal disparo de Andrada, así que el único que fue a buscar esa pelota cuando ya parecía que se perdía, recuperó él y tuvo esa chance para llegar a la igualdad. Después Diego Fernández entró bien también en el segundo tiempo y se cerró con un tumulto final que ya dependía de todo se dio por una patada de Berrío al rival, lo lesiona a Roja y a partir de allí empujones y los últimos minutos que hacía no se jugó, eso le favoreció a Tacuarembó. Ese enredo de los 6 al final terminó jugándose máximo 3 minutos y allí terminó sacando una importante victoria Tacuarembó, que igual sigue en la zona de abajo pero deberá ir sumando más puntos, pero fue bastante atractivo los partidos. ¿Y lo de Charpentier qué pasó cuando hace el gol? ¿Por qué la anulan? ¿Cómo se vio esa jugada? Desde cabinas la verdad que no teníamos monitores. Porque yo he visto esta jugada. Pero fue... A mí me dejó duda, Pero bueno. Nosotros en cabina no, todos protestaron, la gente mal esperó al árbitro después ahí al final del partido. Era el 3-3. Claro, era el 3-3. Sí. Pero era una serie de jugadores allí. Pero dicho sea paso, Charpentier abajo. Sí, con todo respeto, pero su mejor versión tuvo en Luqueño. Hoy está bajo. Su rendimiento es bajo. Dice Gerardo desvía a Carrizosa y le dice a Seba, le dice Petenquil, buenos días, ya declaramos ayer, hoy estoy en otras cosas, gracias. Ocurre que a lo mejor que dan la respuesta a esto, hermano, nosotros periodísticamente le llamamos, a Carrizosa le llamamos y a Petenquil comunicado el círculo de pelea. Y acá termina todo. Este es el efecto comunicado. Uno y respuesta. Si Cerro en verdad quería que salga Aquino, hubiera buscado aliados para tener otra fuerza. Porque además APF no le puede sacar a Aquino hoy y meter otro. Porque mañana van a hacer lo mismo. El primer equipo que se siente descontento, que va a pedir la salida del presidente de departamento. Entonces es una joda. Ahora, quería sacarle a Aquino, juntarle a todos los que están disconformes a ver si te firman. Entonces sí tenés fuerza. Pues esto es ruido, distracción y a otra cosa. Y lo último que podría pasar es que, por ejemplo, lo llamen a declarar al licenciado Petengil del tribunal, porque generalmente están con el tema de las declaraciones. Pero ya arbitraje creo que termina ahí. Claro. Más bien puede pasar es lo que decir, pero es más de lo mismo. Sí, acá no cambiaría mucho el panorama, probablemente. Lo que se tiene que enfocar es mejorar los árbitros. Hay que trabajar con los árbitros. O sea, eso es categórico. Está mal, a mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Y aunque le duela, tengo que decirlo. Nos hemos vuelto todos especialistas de reglas. Somos tan malos que tenemos el peor arbitraje de Sudamérica. Cielo Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo, elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Sergio Araujo ya firmó su contrato con Cerro Porteño, dice Merlo, y espera que su contratación sea oficializada en la próxima hora. Ya firmó con Cerro. El delantero argentino ya superó la revisión médica y su vínculo va hasta diciembre 2024. El colega César Luisler. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo de garantía Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Y si llega la documentación requerida durante el día de hoy, ya mañana él puede debutar. Mañana Cerro juega ante Recoleta. Podría ser la primera oportunidad. Copa Paraguay, exactamente. Como para que aparezca, se muestre públicamente, gane minutos, si es que la intención es tenerlo rápidamente, porque recordamos, 4 meses él viene sin jugar, aunque la vez pasada declaraba cuando llegaba que él está bien, que está listo cuando quiera Manolo para ponerlo en cancha. Veremos si alguna chance tiene mañana en ese partido. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chaco Mera Hablemos Automotores. de cuando está en Olimpia. Desde el torneo anterior, debutó en el fecha. clásico, Sí. primera fecha. ¿De cuánto tiempo? Primera rueda. Más de 6 meses. Y más de 6 meses ya. Sí. Pero no este año, no arrancó él. No arrancó el año, sexta fecha. Nacional. Bernay, fines de la apertura. No arrancó este año. No. Cerro Porteño. La misma cosa, fin 2 de fechas. La primera rueda de la apertura. No fue antes de primera rueda. Última fecha, fecha 11 ante Nacional, había debutado en la olla. Los dos llegaron casi con él. Pero antes que Palermo fue. No, después de Palermo. Después de Palermo. 2 de mayo. Cerro Porteño, Manolo ya está. Manolo, 2 de mayo. El mismo. 2 años. ¿Se mantiene hace cuánto está él? Gran trabajo. Y está por completar 2 años, 2 años y algo, porque él había, antes del torneo que asciende, él ya agarró sobre el final de mayo. Después completó la campaña intermedia y ahora está por completar la temporada. Libertad. Y ahora regresó a Bernay. Pero no arrancó. Sí, no. Guaraní. Arrancó Chiqui.
El clausura arrancó Chiqui. No, año hablo. El año no, el año arrancó El único hasta Bobaglio. ahora es que el 2 de mayo. El argentino. Sí, el estable. Lucas Bobaglio. Y José Rúa. Pero Chiqui en la apertura de este año no estuvo. Sí, pero no. No del comienzo. No del comienzo. Lo agarró. Bobaglio empezó la temporada. Saludo a Víctor Sostoa. Después te voy a contar personalmente Víctor Sostoa. Después te voy a contar algo ahora. A vos personalmente abajo. Duró menos una rueda. Carlos no se acuerda de Bobaglio, pero. No, claro, sí, estuvo. General bueno, Caballero. En marzo fue destituido Bobaglio. No, General Caballero. Este año fue. No, ahí cambió. Clausura recién Humberto. Quiere decir que hasta ahora es 2 de mayo. Chinidense. Arrua. Arrua, 2. 4 años. Tacuarí. Y Tacuarí Palau Cambió. ahora hace Ahora. poco, sobre el final de la apertura. Cambió a Meliano. Melino cambió también. Luqueño. Sí, ahora. Y Sol de América. Cada rato. De estos técnicos, ¿cuáles fueron los que más cambiaron equipos? Clubes. Sol. Cambiaron. Sol cambió mucho. Mallorquín. Y Mallorquín seguro. ¿Quién cambió más? Y creo que igual es Mallorquín y Sol. Los dos únicos que mantienen son 2 de mayo y Chinidense. El resto Sol también. tiene 4. Sí, Sol cambió Y mucho. General Caballero creo que tiene 3. General, vamos a buscar. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos infraestructura y tecnología pensada en tu mejor experiencia. Gracias por dejarnos ser parte fundamental de esta gran historia de confianza y cuidado. Asismed 27 años, toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. El tema de la Gusto otra vez. No tengo, el arquitecto de la Gusto, no tengo peso en los dos ante el proyecto directivo de Cerro. Soy un liberteño que no puede callarme al escuchar los disparates de esto. Nos dicen nos robaron y les digo robar hubiera sido el gol de Cerro, cobrar falta cuando el jugador de Libertad perdió la pelota. Robero hubiera sido dar por válido el gol anulado a Libertad. Robero hubiera sido el penal cobrado, no era penal, robar es así el segundo gol, era jugada ilícita. ¿Qué es eso? Segundo gol, veo. El segundo gol, que no, pero fue jugada ¿Dónde lícita. está el robo? Robar es sacarle la ilusión del pueblo sufrido cerrita, se refleja en la asistencia. Robar es ir de vacaciones a España, robar es no saber formar el equipo, etcétera. Basta de buscar pretextos, sean buenos perdedores y punto, afirma arquitecto del agosto liberteño. Ferropar sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. ¿Y tu partido, Víctor? Me quedé con lo de los técnicos nomás para... Sol de América, 5 técnicos diferentes tuvo. Humberto Velar, Troadio, Ángel Martínez, Humberto García. Interino. Pero voy a dirigió- empatar. No, pero dirigió varios partidos, no Tres fue partidos, uno solo. tres nomás. partidos. Y ahora el quinto es... Pero le nominaron interino. 5 con Ángel Martínez. Y 4 entonces, te doy, Carlos. Y Gracias. General 3, General tuvo 3, empezó con Ponce, Aureliano Torres y ahora Humberto. Tuvo 3. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo viste, Chiqui? Y no estaba conforme, pero valoró dentro de todo el empate los dos técnicos. O sea, no, se nota que querían intentar ganar, pero que el empate Pero no les sobre el caía final mal. Nacional tuvo 2 de Y gol. Nacional estuvo más cerca de ganar. Y pudo haber ganado el partido. Sí, sí. Sí, pero los dos no jugaron como un partido así que ya los sé, por potenciaba. debajo de lo que se esperaba. Nacional venía a jugar muy bien frente a Olimpia. Sí. Sí, pero era probable que no mantenga Pero el ritmo. segundo tiempo fue más Nacional. Sí, estuvo más cerca de ganar. Y pudo haber ganado el partido. Los últimos minutos. Sí, Con sí, ese, sí. con ese temor a no perder a la Exactamente, última. los Como que, dos bueno, estaban no ahí. podemos ganarlo, no lo perdamos. Una victoria de Guaraní le metían en la pelea del campeonato, porque ahora juega con Y Olimpia. se nota que es casi un medio equipo Alcaraz. Yo no tener creo que Alcaraz en ataque yo Guaraní no creo reciente. que Chiqui se quede tranquilo con lo que ve, con lo que tiene Guaraní. Está muy por debajo de lo esperado. Yo creo que es muy diplomático nomás. Sí. Pero ayer fue realista. Sí, Dijo que vamos no- ya a la no tiene conferencia para ahorita. pelear, o No sea, tiene. Es que el nivel de ayer, cuando vos decís, no quiero criticar a nadie. O sea, no lo dijo, no es que lo dijo directamente que no tiene para pelear, sino espera, que él tiene que vamos a saber entrar. lo que... Pero yo no lo veo tan mal a Guaraní, sinceramente. Yo lo rescato, el sábado lo dije acá. Yo rescato de este Guaraní la solidez que encontró, por lo menos de mitad de cancha hacia atrás. Que otro equipo quizás de Chiqui que yo había visto no eran... yo les veo sólido, les cuesta que le hagan goles, defensivamente están bien, el mediocampo bien. Sí, les falta gol, es un Alcaraz dependiente. Arriba es sí,
Arriba para mí si es no, corto. Si no se enchufa Martín el 10, pierde volumen de juego. Pero yo creo que le encontró una solidez defensiva. Es difícil hacerle gol a Guaraní. Y no es solamente por el arquero, sino por el contexto de cómo está parado. Cuando en la perspectiva vos decíamos a ver un lindo partido, y uno que está al lado, ojalá sea un partidazo, te dice cómo viene Guaraní Nacional, vos ya estás creyendo que así van a jugar. Sí. Te vas a ver el partido y por la expectativa previa, decir que este va a ser un lindo partido. Y ocurre que no llenan. Esa es donde provoca esto, que generó ayer. En lo que fue la respuesta, vos te vas para ver algo. Claro, vi un 0-0. No es por 0-0. Mira que muy buenos partidos que terminan 0-0. Hay muy buenos, no precisamente porque termine 4-4 o 3-3 o 5-4 va a ser un gran partido. Puede ser un partido abierto y eso otra. Ese partidito, ¿qué pasa? Sí, correcto. Cuando termina un 0-0 trabado, jugado, con los dos técnicos con estudian. Muchas situaciones. No, o que estudian y se traban, sí. Pero hay intención, voy a decir, bueno, ocurre que. Pero cuando se dice, y yo no me voy a incluir, vamos a ver un lindo partido. ¿Y cómo vos sabés que va a ser lindo partido? Claro. Yo creo que juegan bien hasta 25 metros, juega bien entre comillas, ¿no? Toque de primera, pases laterales, pasa al pie, hasta 25 metros del área. Ahí es donde tienen que aparecer los grandes jugadores, o los jugadores de clase A, por llamarlo de alguna manera, que pueden desequilibrar en espacios reducidos, no tenemos. La mayoría de las pelotas se recuperan a cabecera del área por errores de pase, o terminamos el 80% de los ataques tirando centro. Yo vi la parte del segundo tiempo. Y centro frontal. Y claro, entonces no hay muchas situaciones de gol. Y no hay ese jugador que te llama la atención y que marque una diferencia. Entonces se hacen partidos parejitos, es decir, todos juegan 5 o 6 puntos, nadie juega 8. Y a veces, siempre necesitas que alguien juegue 8 puntos, porque ese es el jugador que te marca la diferencia en todos lados. Francisco Arce, Víctor Bernal, cuando quiera, Gustavito. ¿Estamos? Fue un partido duro, trabajado, intenso, donde nadie quiso regalar nada, ninguna situación durante todo el partido, en la forma de jugar, en los cambios, en la respuesta a los cambios del rival. Hubo pocas chances, nosotros nos crearon 2 al final que no pudimos despejar, nosotros llegamos y no concluimos bien. Valoro el punto, queríamos ganar obviamente, pero jugamos ante un rival muy dinámico, muy trabajado, muy táctico, con chicos muy rápidos, y habiendo tenido igual un día menos de reposo, de jugar sábado y lunes, creo que el equipo también físicamente consiguió soportar bien el partido. ¿Cuál fue la intención de jugar con esa figura nuevamente de ser un 9 de área, ser un 9 de oficio, con Santa Cruz y con el chico Miño? Y me imagino que el rival no le permitió muchas veces por esa intensidad que justamente estaba marcando el profe. Sí, intentar escapar de la presión de ellos, de la agresividad de sus hombres de medio, juntar más gente en el medio y poder filtrar pases y cambiar de lado y acelerar, fue lo que no conseguimos hacer en varios momentos por falta de control mejor de la situación de parte nuestra y no tanto del rival. Por eso el segundo tiempo habíamos pensado jugar de una manera un tiempo y el segundo tiempo de otra forma. Por eso hicimos los cambios para el inicio del segundo tiempo. La ausencia de Adrián, no sé si obliga o es el término adecuado a que se juegue de esa manera en el primer tiempo, al menos en los primeros tiempos, los últimos partidos. ¿Adrián ya estaría para la próxima fecha, profe? Se realiza su ecografía de control, si todo está normal seguramente estará 1 o 2 días más con este tema de que se usa ahora tanto de la transición para pasar con nosotros normal. Imaginamos que pueda llegar en condiciones para el partido del domingo. ¿Te parece que con este empate Guaraní como que se baja de la lucha por el torneo o todavía no están así? Nosotros estamos yendo, siempre dijimos que íbamos a ir de a poco, ¿no? Nosotros sabemos nuestra realidad, las condiciones que tenemos, el hecho de no haber comenzado aprovechando el buen rendimiento, las chances creadas en la mayoría de los partidos y no haber sumado nos deja así más acogotados en cuanto a la suma de puntos, pero hay mucho campeonato por jugar, pero nuestra ilusión viene partido a partido, no poner esa ficha, ¿no? de
vamos a salir a campeonar, tenemos que ganar todos los partidos y nos estamos despidiendo a esta altura. Es muy temprano, faltan 11 partidos. Se redujo en algún momento esa distancia con el puntero, ahora jugamos con el puntero prácticamente en ese sentido, sí, partido a partido, pero en especial como una final, porque necesitamos hacer nuestra parte para descontar esa diferencia. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿cómo viste el ingreso de Barrientos? ¿Qué sentiste que ganó el equipo a partir de ese momento? Aparte te consulto porque él no venía jugando en los últimos encuentros, venía en recuperación. ¿Cómo lo viste? Y sobre el tercer cambio, si mal no recuerdo, cuando pasás a Cantero de volante y Barrola de lateral, en ese momento, ¿qué estabas viendo en el partido como para decidir esa modificación? El principal jugador de ellos del momento es Gustavo Caballero, y él se estaba aprovechando mucho porque Alexis intentaba adivinar y salía ya para adelante para atacar, y ofrecíamos mucho la espalda. Teníamos a los dos zagueros con amarilla y él siendo muy rápido, quisimos corregir eso y creo que se arregló bien, con Wilson entrando primero con la labor de marcar y por más que sea un atacador, luego después hacer esa tarea ofensiva. Y lo de Nico, hace rato que nos hacía falta, porque de los pocos con esas características. Me parece que hoy entró, quiso ser tan bien en muchos momentos y en algunos pecó un poco, o capaz que los delanteros no se movieron, no le mostraron pase o posibilidad para pase, por eso no tardamos para alargar algunas situaciones que podíamos haber generado más peligro, pero recibimos así con beneplácito que haya vuelto, porque ya volvió él y ahora con la vuelta solamente de Adrián vamos a estar, ya volvió Luis Martínez, Antonio mañana juega en reserva también y estaremos completos a partir de ahora. Sí, mandamos lo que acabo de responder al colega, que Alexis tuviera más cuidado, porque fueron 2 jugadas seguidas que perdimos en la espalda de él, digámoslo, con un jugador veloz, que después se corrigió con la entrada de Wilson. La reincorporación, digámosle, al plantel en trabajo normal de Luis, insisto, Antonio, nos viene muy bien. Luis obviamente va a estar a disposición más rápido. Toño hace mucho que no viene una lesión grave, hace mucho que no compite, pero es un chico con características que no tenemos también en el plantel, de segundo atacante, rápido, picador, y en algún momento ojalá dentro del campeonato lo podamos usar. Lo de Luis sí, a medida que juegue mañana vamos a ver el tiempo que sea prudente que Claudio lo pueda poner, y seguramente después ya lo vamos a mirar con cariño para poder traerlo con nosotros en la concentración. Yo creo que cuando en un partido no se puede ganar, preservar el arco en cero es importante. Creo que tuvimos un poco más de aproximación hacia el arco, pero fueron propuestas de los equipos de buscar el juego y de intentar ganarlo. Los muchachos tuvieron una gran disciplina táctica para sostener cuando el rival atacaba y para buscar los desmarques con búsqueda de espacio cuando buscábamos quebrar la defensa. Considero que en el primer tiempo teníamos que haber tenido un mejor hundimiento de los receptores ante el ataque de Gustavo, porque estaba desnivelando por el sector derecho, que no pudimos cerrar a gol. Y creo que redondeando todo, el partido terminó empate y bueno, no era lo que ni nosotros ni el rival seguramente buscaba. Y por ahí el sabor creo que dentro de todo lo que pasó fue justo. El trabajo que hace con los jóvenes, por sobre todo, porque cada vez va creciendo más la producción, por sobre todo de Fabrizio Cara, de los Caballeros. Y a propósito de Caballero, Gustavo, ¿usted trabaja con él para que baje un poquito a veces de revolución, porque a veces no define bien? ¿Trabaja en ese aspecto con él y otros valores? Los trabajos con los futbolistas son para buscar generar conceptos necesarios primero para creer en el modelo de juego, y después segundo lo específico ante los rivales. Habíamos visto que Guaraní descendía al extremo interior y extendía al lateral. Habíamos visto que utilizaba los cambios de frente porque juntaba mucha gente y revertía al lado contrario. Habíamos visto que
podían jugar con un doble falso 9 como lo hicieron y que nos iban a descender a buscar en los espacios por detrás de los volantes. Entonces el trabajo se hace genérico en el inicio y después se va adecuando a la necesidad del rival y a los movimientos que hace el rival. Gustavo, a mi criterio, ha evolucionado mucho. En el semestre anterior erraba más. Creo que algunas definiciones que tuvo fueron exigidas porque él levantó vista y no tenía receptores dentro de área por la falta de hundimientos que tuvimos en 2 o 3 acciones. Entonces en una definió en una manera que era su último recurso y no lo ideal que él buscó hacer, que levantó la vista para centrear. Pero considero que Gustavo ha hecho una evolución muy importante en su capacidad de definir, y obviamente se sigue trabajando. Cuando la semana es larga, hay una semana que le destinamos a definiciones específicas con desmarque y movimientos. Lamentablemente tuvimos partidos muy seguidos ahora, pero sí lo hacemos, y él va evolucionando y consideramos que él y todos los compañeros están mejorando en la puntería. Evidentemente vino a llevar la victoria para acercarse al puntero en este caso, pero ¿qué le gustó hoy, si se va conforme, profe, esta noche? Felicité a los futbolistas luego del partido. Yo considero que los análisis en los juegos son de 2 maneras. Uno es el desarrollo del juego y otro es el resultado. Muchas veces analizamos a partir del resultado y ahí está el error, porque hoy el empate no es lo que buscábamos y podemos criticarnos. Pero considero que hemos enfrentado un equipo que sabe muy bien lo que juega, como bien lo decís. El entrenador baja una línea y la respetan los futbolistas y la ejecutan. Y hoy para mí los futbolistas nuestros tuvieron responsabilidad táctica y tuvieron la hombría de sostener momentos a veces difíciles y a veces de imposición, intentar imponer lo que nosotros queríamos que se juegue. Así que me voy muy conforme por lo que han hecho en el desarrollo. Obviamente no por el resultado, porque queríamos ganar, como también el rival habrá querido lo mismo. Víctor, buenas noches para Fútbol a lo Grande. ¿Cuál fue la idea con lo de Sebastián Quintana el día de hoy, cuando produce el cambio Quintana por Sergio Vareiro? ¿Cuál era la intención con esa movida que hizo en el equipo? La intención fue atacar el box del lado izquierdo y no darle referencia al lateral. Y a partir de la intención de Seba de jugar como falso extremo, tener apariciones a área cuando el balón venía por el lado contrario. Necesitamos un poco más de gestación y de dinámica con jugadores técnicos, ya que consideramos que si le dábamos mayor dinámica al balón íbamos a poder tener mayor profundidad. En algunos momentos se pudo ejecutar, en otros no. Y después buscamos cambiar características también, porque Thiago es más un extremo punta que un extremo puro, y Seba sabemos que en Olimpia ha jugado de lateral, ha jugado de volante interior y ha jugado de extremo también, así que es un jugador polifuncional que nos puede dar, de acuerdo a la necesidad del partido, su característica al servicio de la necesidad. Pero consideramos que entró muy bien. Después buscamos también cambiar características con Dedé, y a partir de ahí también tener mayor generación. No nos faltó la puntería final, creo que sacaron una de línea, una rozó y se fue al córner, así que considero que es muy valorable lo que han hecho todos los futbolistas. Fútbol a lo Grande, Monumental, 1080 AM. ¿Olimpia cuándo juega? Olimpia juega ahora el domingo ante Guaraní en Dos Bocas, 19:30. Es el siguiente partido de Olimpia. Por eso del lado de Guaraní es el lamento principal ayer, porque quedaban si a ganaba, 6 se metía. y si le ganaba a Olimpia quedaba a 3, y al perder ayer la oportunidad de ganar ya quedó bastante distanciado. Podría quedar, en caso de que triunfa, 5 de Olimpia el día domingo, pero ya no juega más después contra Olimpia, ya son 2 partidos diferentes. Y hay que ver qué equipo va a poner Olimpia. Recuperó a Hugo Adrián Benítez, vuelve. Richard Ortiz. Richard creo que va a jugar, pero Benítez creo que le va a sentar. ¿Yo? Y queda Montenegro. Y yo tengo la misma duda, porque Montenegro jugó muy bien. Montenegro jugó muy bien, y el mediocampo Olimpia me gustó. Sí, para Richard es más difícil dejarlo sentado, pero a Hugo no creo que... Yo creo que le vino bien que a Brian de tener las mismas características o casi las mismas, no es muy y completamente parecido, pero sí
en eso de ser un picador, de terminar dando pelotas. Olimpia recuperó esa característica con Brian, pero Brian más fresco. Se lo vio bien. Pero afinado. creo que Palermo lo va a respetar a Benítez, porque venía jugando bien, no salió se por ganó bajo, su lugar. no salió por bajo en rendimiento, aunque Brian entró muy bien, pero Sí, tiene que usar al sub-19. Y ahí me parece Ahí que está. sabe que Palermo que tiene una debilidad con el sub-19. Tiene que comenzar a sumar ¿En minutos. qué posición, y cuando niño? le mete al sub-19 es donde Olimpia baja su rendimiento. Me posición? parece que ahí está la duda. Solo que pasan la fecha y deberá en algún momento comenzar a tener minutos. Habrá que ver en qué momento le ubica. O le va a dar poquitos minutos de segundo tiempo y habrá que ver si después le ¿Cuánto alcanza. le falta? Porque le No, estaba faltando mucho todavía mucho. Olimpia. ¿Y a quién Porque tiene? este fin de semana Rivero Zarza. solo 8 Zarza y minutos. Cano, dijo él. Zarza y Cano. Ese es el punto de él que ahora está A Zarza le Pero costó no va, de pasar no va a arriesgar fuerza. su 19 de entrada contra Guaraní. Claro, Flojito. no creo que todavía, pero con buena técnica, interesante el proyecto de Zarza, picante, rápido, gambeteador, pero pierde en lo mano a mano, le costó mucho Pero muchos minutos le faltan. en el choque físico. Sí, Olimpia era uno de los que estaba más relegado. Sí. Boletín, 500 y pico. antes de esta fecha le faltaban 522. Y Está este el fin otro de también, semana, Morínigo no es... todavía Morinio, exactamente. Y este fin de semana entró Rivero, pero entró 8 minutos. 500, ¿cuánto? Y 522 le faltaba antes de este partido. 45 minutos por partido de promedio más o menos. ¿Cuántos goles hizo Olimpia antes de esto? Una etapa. Antes de este partido que hizo 4, ¿cuántos goles hizo? Antes de este partido, 5 tenía. ¿Cuántos goles en goles contra. hizo? Creo que tiene 17, 18. Pues, Goles a favor tiene 17 ahora. No, ¿cuánto terminó los dos últimos partidos de Olimpia antes de este partido? Y en los dos últimos pierde 2-0 y gana 4-3. O Sí, sea, no, 5 volvemos goles a recibidos. sacar este cuarto. No hablo de eso, hablo de los goles de Olimpia favor. 13. a favor. Fuera. A favor tenía 13. No, antes de ¿cómo jugar terminó con- los dos partidos previos a este? No, y 13 tenía porque metió solo 4. Perdió con Nacional 2-0 y el anterior no sé con quién jugó. ¿Hace con quién jugó? Y el anterior jugó. Ganó 1-0, creo. Porque eso dice que le estaba preocupando a Palermo la falta de selectividad. Si sacamos este partido, olvídate de este que hizo 4. Yo sé que es difícil olvidar porque lo hizo, pero Olimpia Nacional que había perdido. Y ese antes- ya hablamos. El anterior, Antes fue Olimpia 2 de mayo, 2-1. Que gana en Encarnación. Olimpia 2-1. Pero ahora la preocupación, Arturo, debe estar al revés. no, yo te cuento no- que Palermo estaba, lo Claro. que dice acá que Palermo estaba preocupado y cambiaba en las prácticas el ataque porque quería mayor efectividad, ¿no? Arriba, pero Arriba. ahora debe estar preocupado atrás, porque no le hacían gol a Olimpia. Y ahora le hicieron 3 Luque, 2 Nacional, 1 de Mayo. Que te hagan 5, pero si haces 6, ¿qué problema hay? Sí, pero igual te preocupa, Carlos. Dice también que Es está que con se vea ese tu tema arquero. ahora, que está con ese tema. Ah, no le va a decir nada a tu arquero, le va a decir... No, ¿qué pasa? él se pone Están mal, muchos el goles. arquero A los se pone- centrales, no le va a decir nada a tus centrales, Carlos. El arquero se pone mal, pero si yo hago más no me interesa. Ah, ¿no? No. Sos técnico mexicano. Mate. El tema es que en 20 minutos le hicieron 2 goles en 2 partidos. Porque Sí. empezó el partido en Sí, rápido, rápido. le hizo Nacional rápido, le hizo Luqueño. Ante Luqueño, por fortuna para Olimpia se recuperó. pero- Lo que yo no pudo sostener, desapareció el pibe ese Pereira y se fue. Lo que Llegó pasa es que antes. Palermo está preocupado ahora también por los goles que le hicieron, porque eso no tenía, como dice Germán, Claro. y ahora ya está en eso, porque si Olimpia pretende ser el campeón que de hecho saca Tiene que ventajas sólido. y el más regular, hay que ver cómo Palermo maneja esto. Las expectativas cuando subís pues son grandes, siempre va a ser así. Entonces se lo da a Olimpia como gran candidato a ganar el título. El tema es que no se tiene que dormir sobre sus laureles, entre comillas, porque recién arranca la segunda rueda y Palermo debe saber muy bien a la comisión directiva. Nadie le saca mérito a Olimpia, pero antes era Olveira, 2 goles de penal y el tercero de un tiro libre. Además, y después le vinieron los goles a Olimpia. Le vinieron los goles a Olimpia. Esa defensa no toca a los centrales, que son Capazo y Junior Barreto. Junior Barreto. Eso no toca. No toca. Tampoco toca, ahora renovó con Zavala. Lateral Sí. izquierdo. ¿Y el lateral derecho? Y Olmedo, que la vez Olmedo, pasada no pero jugó, pero por- ahora ya no toca. Nacional no jugó, toca. pero ahora sí jugó. Por amarilla Igual no. hicieron goles los dos partidos. El del medio no se toca. Olimpia suele a partir del medio para arriba. Pero Redes, el lado de Redes no se toca. Eric López sí, por Ahora la está situación enfermo, sí. ahora, en ese costado izquierdo donde tiene problemas para Ahora está encontrar Derli al ahí, va a jugar con sustituto. Derli ahí por ahora. Sí. López está fuera. Y después tenés Prato y Derli. Prato no saca. A Prato Y no Prato sí. Y el cambia- 9 tiene 2 ahora, aumentó su potencial ofensivo. Tiene Brian, tiró. que va a bajar un poquito el domingo su rendimiento. Viene después de 2 años, el primer partido siempre el jugador juega bien, le sobra energía. Ahora va a bajar. Por eso yo creo que le va a mantener. Y tiene Benítez, tiene las 2 opciones, 2 picadores ahí,
Mientras jueguen con línea de 4 y no a nadie sobra atrás, Olimpia te va a seguir haciendo goles. Y acá hay un gesto también que hay que decirlo. El hincha de Olimpia fue fantástico. Pero tenía chance de aumentar ventaja. El partido de la fecha anterior perdió el partido, perdió el invicto. Es decir, le puede frustrar al hincha, no digo a los rentados, al hincha, y se fue masivamente al ver el partido en un respaldo. A los 20 minutos estaban 2-0 abajo y la gente comenzó a aplaudir, a alentar al equipo. Hay que tener un público como tiene Olimpia. Eso valora el jugador de fútbol. Cerro empató con Trinidense, jugó con Libertad un partido clave, no se fueron 3.000 hinchas, no se fueron. Todo eso influye en el estado anímico. Pero y tanto Cerro, hablamos de la selección y esto del estado mental. Bueno, esa es mentalidad, hermano. El público está traumado, el público de Cerro, con lo que está pasando futbolísticamente. Y le tiene en la mente, se tiene Hay un enojo. Está traumado. Algo tiene que hacer. Y quieras o no, Carlos, el resultado de Libertad Cerro también hizo un clic en el hincha. Y puede ser. Yo te digo por gente cercana que tengo, que no iba a ir a la cancha, y después de ese marcador de Libertad me dijo, ahora voy a ir el domingo. Sí, pero el partido Pero anterior, igual hay mucho. No, el partido anterior también ya iba con resultado conocido y no se fue, no fue mucha Porque gente. si vos te pones a sacar el equipo de Olimpia, plantel de Olimpia, plantel de Cerro, vos encontrás que Cerro tiene más plantel pero no tiene equipo. Entonces el plantel de Cerro tiene más para cambio, más para retoque que hace Palermo comúnmente. Y Olimpia ajustado lo que tiene, porque antes de este campeonato habría que ver si Benítez iba a arrancar así. Olimpia se vio la necesidad de jugadores de abajo. Sí. Y eso le da el beneficio a Olimpia de poder y eso tener... mérito de Palermo, que lo puso. No, pero por supuesto, pero no tiene los otros recursos. Olimpia está inhibido. Claro. Tiene que contar con lo que tiene. Ahora asegura Zavala. En un momento dado se pensó que Zavala podía ser transferido o había ofertas de afuera. Sí. Y si Olimpia necesitaba el dinero, lo dejaba ir. Se fue Cardoso, Bruera, que no caminó en Olimpia, Saúl, y tuvo que recurrir. Y con este, que es lo que probablemente golpee más al hincha de Cerro y a la propia dirigencia del cuerpo técnico, es que Olimpia, con tanto con menos recursos, juega, el público lo entiende y respalda. Esa es la realidad de Olimpia, ¿verdad? Ahora va a tener que ver Palermo qué pasa con la defensa. ¿Le hicieron cuántos goles a Olimpia? 5 en 2 partidos. Y es lo que Palermo se pregunte, ¿qué está pasando? Seguramente. Porque el discurso era, hace 15 días, a Olimpia les habían hecho 2 y de tiro penal. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100, disponible en todos los supermercados y despensas del país. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Y a Deli hay que darle el tiempo y el espacio necesario, como Cecilio en Cerro. Solo 2 jugadores que tienen... pueden desequilibrar. Desequilibrante, y tener que ver qué pasa con Cecilio. Son los 2 jugadores distintos de cada equipo. Yo por eso le preguntaba a Víctor, pues, si Cecilio participa tan poco, buscarle la vuelta, meterle al medio, si sabe jugar. Tiene talento, tiene gambeta. Enganche. Claro, meterle 20 minutos a ver si se motiva, si se alegra. Total. Alegrarle el corazón, alegrarle el alma. Porque cuando vos estás acostumbrado a llevar 10 años en una misma posición, a veces el toquecito ese que te cambia y parece todo nuevo, también es una motivación. Le ocurrió a Le ocurrió a Ale Silva, por ejemplo. En Olimpia, cuando lo pusieron de volante, ahí rindió. Y despegó de vuelta en una posición que no parecía que no iba a funcionar, y le dio frescura a Olimpia, le dio buen funcionamiento, por ejemplo. Digo. Sí, no, es un jugador eléctrico que tiene ese cambio de ritmo, y en fútbol eso es importante. Pero digo nomás, después Cerro te encuentra en funcionamiento con los 2 volantes de contención. Juegue Carrascal con Piri, Carrascal con Morel con Piri, siempre el mismo problema, porque son volantes que no te llegan, y entonces tienes que buscar alternativas, cambiar tu esquema, viejo. ¿Por qué tienes que jugar con el 4-4-1-1? Y si no ganas, si se te está yendo, ¿por qué no modificar? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Lo que tiene de característica también en el campeonato es que ninguno de los que están peleando brillan o juegan lindo. Vos decís, qué bien juega. No hay uno que mantenga. El más regular es Olimpia, pero en materia o basándose. Yo tengo un equipo que es mejor juega. También es regular.
Para mí regular es Guaraní y Olimpia, pero lo que más me gusta que juega es para que no gane otra cosa, pero es regular, lleva de 11 partidos, empató 8. Sí. Regular. Sí. Para mí Guaraní y Olimpia son los más regulares. Si de 11 partidos empatás 8, sos regular. No, para mí sos discretísimo. A ver, 7 para mí, si vos te querés equiparar por los abacos, sos discreto. No, pero digo nomás que es regular. Regular es lo discreto, es decir, no regular. Tabla media para abajo. No deslumbra, pero es regular. Regular es lo discreto, no gana. Pero lo que digo es regular ganando, regular. ¿Qué vos decís? Es lo mismo que vos decís antes Tacuaril, rey de los empates. Y no es quitarle mérito a Olimpia, no. Olimpia basa su juego en intensidad, ¿no? Juan Pablo Rompido está en línea. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Bien, todo bien, Arturo, acá. Una cosita de la tarde ya para entrenar. Bueno, ¿sabes qué, Juan Pablo Pumpío? Hace difícil para vos el futuro. ¿Cómo? Perdón. Que es difícil el futuro teniendo concesiones que da el luqueño. No es por este partido Olimpia, aclaro, Yo creo que tenés que meter mucha mano en línea defensiva. Sí, hay que trabajar y tratar de achicar lo que es el tema de los goles en contra. Es algo que la estadística sí lo marca y bueno, trabajaremos en eso. Tenemos ahora como cuerpo técnico recién la primera semana larga para poder trabajar como nosotros queremos. Hace 12 días que estamos en el club, 13 y tuvimos 3 partidos en el medio y eso implica tratar de llegar de la mejor forma y por ahí hay que tener bien los cuidados físicos para que los jugadores lleguen de la mejor manera a los partidos, pero bueno, ahora ya por suerte venimos con una semana larga, jugamos recién el lunes y vamos a tratar de trabajar en lo que creemos que tenemos que mejorar. Estamos haciendo muchísimas cosas buenas y bueno, hay que tratar de achicar el tema de recibir goles. No, totalmente, sabrás decirlo a los muchachos también, qué querés, qué pretendés y cómo hacer. Eso no será nada fácil, entendiendo que tiene que darle lectura a lo que vos querés en línea defensiva y medio para adelante, Juan Pablo. Sí, creo que estamos haciendo buenos partidos, lamentablemente los resultados son esquivos en los dos, en el de Copa Paraguay nos tocó ganar, y en el del torneo local perdimos los dos por poca diferencia, convertimos muchos goles, pero también nos convirtieron y tenemos que mejorar esa faceta. Creo que atacamos y planteamos los partidos muy bien en cuanto ofensivo y ahora trabajaremos mucho en la parte, en lo que respecta al orden defensivo que involucra a todo el equipo. Defender es tarea de todos y bueno, y trataremos de mejorar esa faceta para que lo bueno que estamos haciendo en ofensiva y con tenencia de balón se vea reflejado en el resultado. Juan Pablo, ya la vez pasada remarcabas lo del compromiso defensivo, que no es solamente de la línea del fondo, sino de todo el equipo. ¿Eso implica que podrías considerar, no sé, algún cambio táctico como para dar mayor solidez al fondo del equipo, o pasa más bien por una convicción de que todos tienen que correr, que los jugadores asuman esa responsabilidad de la marca en todos los sectores del campo de juego? ¿Qué opinas? Mira, cambio táctico hemos hecho porque el partido con 2 de mayo salimos con un 4-4-2, ahora salimos con un 4-1-4-1, 4-3-3, como se quiera llamar, porque a la hora de que la pelota se mueve los esquemas se cambian, pero sí tenemos que hacer hincapié en eso como grupo, tratar de achicar el margen de error a la hora de no tener la pelota y de que todos trabajemos bien compacto para que se sufra lo menos posible en el área nuestra. Creo que es algo que tenemos que ocuparnos mucho esta semana, en tratar de ser más sólidos desde ese lado, para que después lo que fluya en cuanto a la tenencia de balón, que es muy bueno, sea más efectivo y podamos cambiar estos resultados que son negativos por detalles en que sean positivos. ¿Ya te confirmaron dónde van a jugar ante General Caballero? No, todavía no. Está viendo la dirigencia la posibilidad de cancha. Hay muchos equipos en la misma situación y hay que coordinar muy bien todo, así que están viendo opciones. Y bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabrás qué hacer ahora para darle mayor estabilidad a tu equipo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias.
Abrazo grande. Gracias, igual, Juan Pablo Pumpido. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sea el mejor por lejos. Hay que verlo de Olimpia en esto de lo que está pasando en el campeonato, porque la responsabilidad ahora recae en Olimpia, todos los ojos puestos en Olimpia. Ahora, los goles le hicieron 2 de 5, le hicieron 2 de pelota quieta. De pelota parada. Fue un penal, un autogol y uno de contra. No es tanto el funcionamiento de jugada colectiva, también si vos analizas. Claro, pero vos ves, Carlos, los goles que le han hecho de cabeza, a la hora de marcar, o sea, los que tienen que remarcar a los referentes cabeceadores, por ejemplo, otro día el Luque le hace el central Leguizamón, y lo estaba marcando una persona que vos decís, lo tienen que marcar el que mejor salta, el más fuerte, no, lo estaba marcando un lateral, por ejemplo. Que ni salta, a eso voy yo. Y en el medio de la línea de cabeceadores, ahí te cabecean, en la zona vos si no te pueden marcaron mal. Marcaron mal, a eso voy yo, Carlos. No, exacto. ¿Qué necesidad tiene de pararse en la cabecera del área? También. El tiro libre de costado, metete, También. achicale. Si vos, cuando más lejos está de tu arco, más ventaja para el delantero. Lo mismo el gol de Brian, se posiciona mal, eso fue frente a nosotros, la cabina. Cuando ve el gol, ve el espacio del área del gol, tira el punto penal, normalmente es gol. El gol que le hacen a Luque. Claro, sí. ¿Quién dice que se tienen que parar en la línea del área grande? Tenés que meterte en el área, metete, achicale la distancia al atacante. Total, si te cabecean ahí, esté o no esté, es gol, el arquero no llega. ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están todos ahí? Bien, con Matías Martínez, mediocampista de Guaraní. Del partido de ayer, muy equilibrado, Matías, según tu óptica, ¿cómo fue? Y muy trabado, muy jugado desde lo táctico. La verdad que no fue un partido que queríamos, ¿verdad? Queríamos tener más chance de gol, tener más posesión, llegar más al arco rival, pero esta vez no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Bueno, Nacional tiene un muy buen equipo y creo que influyó mucho eso, la intensidad que tuvimos en los primeros minutos del primer tiempo. Después segundo tiempo costó un poquito por el tiempo de descanso que tuvimos después del último partido, nos costó un chiquitito más, pero bueno, hay que ver que se viene. Ahora toca otro partido de local y va a ser también así, un partido difícil. Ahora ante Olimpia justamente el domingo. Matías, te quería preguntar si para ustedes los extremos cambia mucho el jugar, porque se repitieron 2 primeros tiempos con Danilo Santa Cruz, Miño, de vuelta cambiados ayer en el descanso, y después juegan con delanteros de otras características. ¿Eso cambia mucho en lo que ustedes pueden hacer por los costados, en lo que pueden generar tanto en tu caso como Richard Prieto? Y de por ahí, Víctor, sí varía un poco. De acuerdo a las características de los delanteros que tenemos. Obviamente si hay 2-9 de área, hay que hacerle llegar las pelotas con los centros, con algún pelotazo que otro. Si es Danilo el que juega ahí, obviamente más por abajo, más asociación, intentar de filtrar pases y buscar el arco rival de esa manera. Yo creo que la diferencia sería esa, pero para nosotros no varía demasiado en lo que es nuestro trabajo. Matías, el próximo rival Olimpia y lo que representa eso, jugar contra el puntero, con seguramente mucha gente alrededor, ¿cómo lo toma Guaraní? Porque me parece que con el resultado también de ayer se terminó, no digo completamente, pero sí quedaron reducidas las posibilidades, hay que acercarse, es un partido clave. Sí, obviamente que queríamos acercarnos al puntero. Esta vuelta no pudimos sumar a 3 y la verdad que nos afecta un poquito porque teníamos la ilusión de prender nuevamente. A día de hoy estamos lejos. Tener enfrente a Olimpia o al rival que sea, a nosotros nos genera lo mismo porque queremos pelear de arriba, pero bueno, es cuestión de ver cómo viene la mano y tratar de recortar un poco distancia porque a día de hoy estamos lejos. Sí, consciente de esto, Matías, lo que viene en Dos Bocas, el partido ante Guaraní, ante Olimpia Perón. Y bueno, Matías, seguiremos charlando y vamos a estar en la transmisión. Gracias, Matías, muy amable. A usted, Arturo, cuando guste, un abrazo. Gracias. Ustedes se olvidan de algo. Cuando Libertad no es protagonista, algo pasa en el campeonato, porque a Libertad todos le miran de la misma manera.
siempre candidato, 3 títulos seguidos, siempre candidato, y como fue resignando puntos, cambia el campeonato, porque no se contabiliza hoy lo que era Libertad antes. Es la verdad. Claro. Es la verdad. Diferente, sí. Bueno, pero el que marcó, el que dijo, Libertad, hizo una diferencia. Hoy hay como un silencio Libertad porque no aparece en escena, es decir, no es el gran protagonista. Entonces, me parece que Libertad, que perdió posibilidades, es la verdad, va a ser, ¿cómo se llama? Juepe se dice ahora, del viejazo. Sí. A cada uno le va a medir Libertad. Y si Libertad llega, gana por Libertad, y si es para Cerro, va a sacar puntos. Brillante. Y si es para los otros, va a sacar puntos. Es decir, va a jugar para Libertad primero. Pero vos ya le estás bajando a Libertad la... No, yo no sé quién para bajarle. Libertad no es el protagonista numérico ni ahora futbolístico de lo que tenía que ser. Primero tiene que recuperar, futbolísticamente tiene que recuperar. Ahora, a lo que estábamos acostumbrados. El gran protagonista en los últimos años fue Libertad, y había un gran extraño ver la mitad de tabla. Y vos le ves la mitad de tabla a Libertad, y ahora va a esperar Olimpia que Libertad le haga partido a este, va a esperar Cerro que Libertad, independiente al propio interés que tiene Libertad, pero varios van a hinchar por Libertad. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar cotillón y mucho más. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Esa es la verdad, para mi gusto, de Libertad hoy. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción. Hasta el domingo 22 de septiembre. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. Otro detalle, no es que uno quiera acomodarse en Libertad porque estoy con el ingeniero Carlos Gullari. No, y mira, ingeniero, ayer hablamos con Ditore en el Extra, se mortó tranquilo, no respondió, pudo haber dado respuesta de otra manera, y Ditore tranquilito nomás, es decir, pelota al piso, no dijo dijo lo necesario como presidente de Libertad, porque si vos querés tener encontronazo, vas a tener. Yo puedo decir que se preocupe mucho más de su equipo, que esto, que aquello, y todo con mucha serenidad contestó lo necesario, no ahondó en detalle, y eso hace justamente esto, porque si yo quiero guerra voy a contestar también, si yo disparo le voy a dar disparo, si tocaron pues cuando que juegan para Libertad, y Gustavito va a recordar lo que uno no puede recordar, uno no tenés ese material, o tenés esta mañana vos tenés, el de esta mañana podés poner el completo, no sí, podés poner, y el que hace editores, tranquilo nomás, porque si después todo lo que dijeron que se ha jugado a favor de Libertad, yo no contesto con el mismo calificativo, es porque tengo la bien tranquila. Pero el hincha de fútbol, ¿qué piensa? Que no es de Cerro, por ejemplo. ¿Cree que todos juegan para Libertad cuando Libertad no pelea el campeonato? No es creíble esa dentro de un análisis. Todos juegan por Libertad, para Libertad. El arbitraje del otro día. Ayer lo que dijo es favoreció a Libertad, no dice todos juegan para Libertad. Si vos sacás el texto propiamente dicho, dice jugó para Libertad. Sí, claro, lo que dicen los directivos. Pero es cierto lo que dicen Carlos, los hinchas no creen. Los hinchas lo que digo creen en que es para Olimpia el tema. Nos animaron a atacar al tradicional rival. ¿A quién? Porque que es para Olimpia. Pero eso es un pensamiento de hincha. Pero los dirigentes. Pero el hincha, ¿dónde se manifestó? Por eso Libertad. Y de lo que uno ve en redes sociales, de lo que habla al cruzarse en la cancha, de los últimos partidos. Pero, sí. La Libertad por eso no toma. Pero sí los dirigentes. Yo hablo la posición de Libertad, que no contestó agresivamente a las agresiones nomás. Comagro cuenta con soluciones, generadores eléctricos y electrobombas para las necesidades del hogar o la industria, también para la limpieza del hogar, soldadura y más. Más info al 021-518-03000 o seguirnos en nuestras redes. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Atención todos los que buscan grandes ahorros, el ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Eso es difícil, arquitecto Lagoto, igual que el ingeniero Gullari. Y te voy a poner un detalle, arquitecto Lagoto, después de Juan Cortese. ¿Cómo te va, Juan?
Hola compañeros, los escucho bastante mal, no sé si ustedes me están recibiendo bien. Nosotros te estamos escuchando bien, Juan Cortese. ¿Qué pasa con Vareiro en River que enfrenta hoy a Colo-Colo? Contanos. Bueno, Vareiro hoy no está teniendo demasiado lugar en River, creo que tampoco le hizo bien la vuelta a su selección de Paraguay con pocos minutos por parte de la decisión que tomó Alfaro. Me parece que tenía otras expectativas River a la hora de poder ceder a Vareiro como para que empiece a sumar algunos minutos con su selección, pero bueno, más de uno se ha sorprendido por ni siquiera ser parte del banco de suplentes en el primer partido y en la victoria contra Paraguay tampoco sumar minutos. Esto, en definitiva, sabemos que al futbolista paraguayo le va en desmedro de la chance de poder pelear por un puesto como titular, pero bueno, esto es por ahora, veremos si más adelante, o por lo menos a partir de partidos como esta noche, no en principio entre la titularidad, puede empezar a recuperar terreno. Lo trajo de Micheli y ahora tiene a Gallardo. Te pregunto, ¿qué pasa ahí? Explícanos cuando lo trae un técnico y aparece otro en la continuidad al frente de River. ¿Qué incidencia puede tener, Juan, que conoces mucho el tema? No en este caso porque debo reconocer que Gallardo valora a Vareiro, considera que es un futbolista de jerarquía, de talla internacional, de experiencia. De hecho, hubo otros chicos que quizás venían con otra proyección, que en este caso, a partir de la ratificación de Vareiro en el plantel, tuvieron que volver a reserva. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy el esquema tampoco lo ayuda demasiado. River está atacando solamente con Miguel Borja. A Borja da la sensación que no lo saca nadie del equipo, y está bien que así sea, porque es el goleador de River, pero bueno, al jugar con un solo punta, hay como una como una sensación de que alguien va a tener que perder su lugar, y bueno, y lamentablemente para Vareiro hoy le está costando mucho jugar. Claro, Juan, porque el tema de la transferencia, que se iba, que no se iba a San Lorenzo, la cotización, rescisión en contrato, que no fue así, que alcanzó esto, jugando en la selección paraguaya y pierde lugar en la selección paraguaya, no es tenido en cuenta, por lo menos como debería hacerlo. Eso lo resuelve el técnico, nosotros desde afuera en River, y puede haber un cuadro emocional en el cual puede afectar muchísimo a Dan Vareiro, Juan. Sí, sin dudas, pero bueno, hay que ver también cómo él acepta este desafío de hoy saberse con pocas chances de jugar, y las pocas chances que tiene de jugar, de hacerlo de la mejor manera posible. Veremos. Yo creo que es un futbolista de personalidad, de experiencia, no creo que haya sido la primera vez que pase por esto. Repito, no es que Gallardo no lo valora, todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, hoy Borja es insustituible, a Gallardo no le gusta jugar con doble 9, y peor aún, al jugar solamente con un punta, las otras alternativas que son Solari y Colidio, aún con diferentes características, no lo ayudan demasiado. Pero bueno, hay muchos partidos por delante. River también tiene la expectativa del superclásico del fútbol argentino el próximo sábado. La última vez que Vareiro visitó a Boca en la Bombonera le picó un penal, y bueno, y en definitiva creo que también tuvo un buen partido. Así que yo creo que nada, será cuestión de tiempo, de empezar a ver en definitiva si el bueno de Adam puede empezar a sumar minutos de calidad en el River de Gallardo. Claro, cuando rompían San Lorenzo no he tenido en cuenta ahora, esa es la realidad. Por eso te pregunto, Juan, y respetamos muchísimo tu concepto con relación a Ada y el momento de River. Así que seguiremos charlando, Juan. Queríamos tu impresión sobre un jugador nuestro, selección nacional, que está en la Argentina. Gracias, Juan, muy amable. Abrazo grande, compañero. Gracias. Igualmente, Juan Cortés. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a ABBA y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del Banco Central del Paraguay. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Consultas al 218-4000. Retro Concert de la Caja Mutual. Como decir protagonista sin ruido periodístico. Después dice Carlos Gullari. Estas son las cosas que dice Carlos Gullari, Libertad, que fue la presidenta un tiempo. Libertad no tiene prensa, ni dirigentes que lo defiendan. ¿Qué me quiere decir eso, Gullari? No entiendo lo que quiere decir. Prensa, estamos hablando de libertad. ¿Qué? Vamos a comandar otra palabra.
¿Qué es lo que le pasa al ingeniero Guyari? En los últimos años, en los últimos 10 años se habló más de Libertad que... Tratando de entender, creo que es que no se le da la misma manija que Olimpia y Cerro. Creo que a eso apunta. Pero si normal, es una pero cuestión tiene que evidente entender y eso. lógica. Claro. Que no se le dé tanta manija a clubes como Libertad, Guaraní, Nacional. Pero se le puede con dar, respecto a ¿no? Olimpia y No, Cerro. ¿Por qué no se le va a dar? Pero el país está... Espera un ratito, cuando Libertad fue campeón, le dimos todo el destaque a Libertad. ¿Vino el técnico acá y todo? Si vos más decís que la repercusión no es la misma. No es la misma, pero vos no podés descuidar ni dejar de atender lo de Libertad. Claro. Y digo más todavía, el único equipo paraguayo que representa al país se llama Libertad. Es la pura realidad. Y hay que darle mérito hoy a por Libertad. hoy en el... Bueno, pero no es que yo quiera acomodar mis palabras con eso. El único representante que entra en cuartos de final de Sudamericana y que va por una semifinal de Libertad. Sí. Ahora, sí que evidentemente la audiencia, la convocatoria no es la misma, se sabe, claro. Eso se sabe, sabemos todo que la repercusión que va a tener Cerro y que va a tener lo que dice Coto Nubé es más que, lo que digo nomás que si Libertad quería tener connotación, trancarle Editores lo hubiera trancado. Podía entrar en la guerra. Pero claro, y después iba a tener la otra respuesta otra vez, y me va a decir, habló para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Libertad muy consciente de lo que hace. Y no es el ingeniero Guyari, pero el único representante de Libertad, si querés venir acá Guyari, si querés Draboto, si querés Editores, hacemos una conferencia, llamémoslo de Libertad. Pero si ustedes mismos se encierran y nos rompen el formato, y no nos podemos hablar con Tacuara, y no podemos hablar con Roque, esa es la realidad. Claro. Rompan, vamos a hablar con el arquero que está con el protector Martín Silva, uno de los mejores arqueros. ¿Cómo no? Conseguimos la nota arquitecto, conseguimos ingeniero, y vamos a hablar con los jugadores de Libertad y con su mismo técnico si él quiere. Nissan te trae esta promoción, llegó una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas, retirala en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.be. Arquitecto Dragoto, totalmente de acuerdo con Carlos Guyari. Tomen un cafecito ahí frente al club, ya está, o en el club. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, casas centrales, Bellela, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Nosotros somos culpables los medios porque habló ayer 50, 60, 70, 80 minutos hablaron, veo. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, ello pues supe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Así nomás, y después si pasa Cruzeiro, que para Víctor Villalba dice que no pasa, entonces de escribirle arquitecto de agosto a Víctor Villalba y ponerle, porque Víctor dice que no pasa, pues esa es la opinión de Víctor Villalba, ¿verdad? Sí, no pasa. Ahí está, ¿viste? ¿Te imaginas lo que? Yo le voy a decir a Víctor, no vaya a decir, ¿por qué le voy a censurar? Acaba de decir Víctor Villalba que Libertad lo pasa. ¿Opinión personal? Claro. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Love Your. La figura acá es la siguiente. Si Libertad era puntero del campeonato y Cerro dice lo que dice, Libertad iba a saltar. Claro. En este momento no tiene ninguna necesidad de saltar porque la versión no es creíble. Aunque le haya favorecido a Libertad, podía ser el otro. Entonces, por eso juegan callados, si están lejos del campeonato. Es como ese dicho que entra por uno y por el otro, también interesa por el lugar donde está. Ahora si era puntero del campeonato, sí iba porque le está sacando mérito a la campaña. Le iban a decir, hey, preocúpense por el equipo, su plantel no rinde, cualquier cosa le iban a decir. Es consciente que no pasa nada, veo. Y está a 8 puntos ahora. Hoy no el prestigio del club, amigo. No. Pero todos sabemos. Pero está lejos. No. El prestigio de mi institución no depende de lo que diga mi rival. Mi prestigio de la institución lo genero yo a través de mi comportamiento y la forma de actuar. Y aparte me parece que concentra fuerza lo del jueves. Eso es su objetivo. Está focalizado ahí. Al no salir a hablar Editor, no decir nada, tampoco quiere decir que no defiende el club. Yo no estoy de acuerdo con eso. Acabo de decir que fue muy... No pero quiere decir que no está defendiendo el club. No, porque el mensaje que le manda a usted, no tenemos dirigentes que no defienden el club. Eso dijo Carlos Guyari con... Para mí, si se refiere a los editores, para mí no es así. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si Horacio Cartes era presidente de Libertad y escuchó lo que se dijo ayer, yo firmo que respondía
terriblemente, cualquiera sea la posición de Libertad. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Cuántas veces le entrevistaste a Horacio Cartebú? Una. Bueno, listo. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Yo lo conozco, él saltaba, si era presidente de Libertad, en la posición que fuese. Un gran candidato, no se en la respuesta, por favor. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Sabes cuántas veces yo le entrevisté cuando era presidente de Libertad y demás? ¿Cuántas? Y una vez se enojó conmigo, no hablamos, un año no hablamos, por el tema de Grance, que yo le critiqué duramente. Un partido solo Libertad fue. En Cancha Olimpia era. ¿O Libertad con quién era? Recuerdo una en la olla Libertad Cerro que incluso hubo árbitro suspendido, era Cristian Aquino, el árbitro después nunca más volvió a dirigir alguna vez. Terrible. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré Ginate Estanova con descuento y la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. 1239. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Salud y Belleza. Recupera la Z Hombre, mayor rendimiento. Recupera el energizante y fortalecedor cerebral. Recuperar naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad va a pasar. ¿Qué pasa, No, que hoy termina la primera rueda. ¿Cuál fue el equipo que más les llenó? Olimpia. 2 de mayo. Yo no, perdón, yo no he visto, me había... Que hecho ya pasó, juega hoy y tiene la gran chance de ponerse a 3. A ver si... Con lo que tiene, revalida. muy bien, compitió yo siempre. Yo me sumo a Germán. A mí me llamó la atención 2 de el 2 de mayo. mayo para Sí, lo que el tiene. el Porque mejor equipo. Olimpia, quieres o no, tiene un rico plantel. Sí. Tiene un rico plantel. Y el 2 de mayo... Tiene mucho más O sea, que 2 de mayo. en materia En de general. lo que tiene y lo que produce. Claro. Tiene un plantel que se entiende lo que yo, porque el ¿Por qué Pedro Fantino es muy hacemos especial. eso Tiene un hacia él? plantel Porque es que no económico, esperábamos, para no esperábamos decir mucho otro. de Tiene Olimpia. un plantel económico, claro. Es cierto Para lo lograr que lo de dice mayo. Olimpia. Pero vos sabés, Olimpia Víctor, no esperábamos mucho. Pero vos sabés, Víctor, que para tampoco, los equipos grandes es mucho más Pero- fácil pero- muchas pero cosas. Yo creo que Olimpia Claro, Tiene tiene más que acompañamiento de Mayo, coincido, gente, pero tiene mucho más, siendo tiene mucho más sincero, cosas. todos lo dimos tercero, cuarto, quinto. ¿A quién? de ¿A Olimpia. ¿Por qué decís todos? Sí, por eso. No, y todos lo dimos, no hay ninguno que ¿Qué? lo haya puesto en el podio. No, ¿Qué pero es en lo que serio, pasó? no. Y ninguno de ese nosotros campeón la le- amarraron. Por eso yo La quiero reconocer- amarraron, Sí, pidan la disculpas, amarraron. pidan disculpas. ¿Y qué pasa con el premio? Nada, no hay. Ustedes se quedan. no gana el segundo. Tienen que repartir, Carlos. Ustedes se quedan en bola. Tienen que ¿Entendés, repartir pues? por parte igual. Y si querés premio, poné nomás la guita acá, lo quise con gusto. No te hago. pregunto, Poné la plata acá. pregunto. Pero poné la guita, vos y estamos. ¿Cuánto ponés de premio? Para lo que tenía. Poné ya al aire y rompe todo Si el vos esquema. vas a participar, No, poné el premio, No, si decía vos al vas a aire. participar. Decina al aire. Con tu último No, pronóstico. ¿cuánto poner de premio? A la- Último pronóstico Ya. se declara desierto. No, pero yo no voto. Tengo acá lo que dijimos para Candidato, recordar. candidato. Nadie Yo, lo metió. yo le puse tercero, había sido. Yo pensé que le puse más abajo. Vos fuiste el Tercero más le puse, optimista. sí. Germán le puso quinto. Sí. Carlos le puso cuarto. Francisco le puso cuarto. Jorge le puso quinto. Ricardo también le puso en el podio, tercero. Pero no. Van a traer ni María vicecampeón. Semana. Ni ¿Y vicecampeón. 2 de mayo? 2 de mayo para nosotros. 2 de está mayo ahí, yo ¿eh? le puse sexto. Germán sexto. Carlos no lo incluyó. Pancho sexto. Jorge sexto y Ricardo tampoco. ¿Y lo vos qué la incluyó. cara que le pones a ella porque dice que 2 de mayo es más mejor meritorio hablar? mío, Víctor, porque Vos yo te le puse callás. sexto a 2 de mayo, mira cómo está jugando. Esperamos no cumplir primero eso. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. Pará, arquitecto de la gota, me está bombardeando. Sí. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Ocurre que Víctor Villalba dice, no, 2 de mayo va a caer, ¿es verdad? Sí, sí. No, decís vos lo que vos decís porque No parezco llega. yo un repetidor. 4 o 5 fechas antes va a estar lejos ya de la punta, pero puede clasificar Libertadores. ¿Pero cuánto es lejos? ¿Mitad de tabla, sí? No, mitad de tabla no, pero va a estar 7, 8 puntos abajo. O sea, no es que lo vamos a poner como potable candidato. No, para pelear el 4, título es 5 difícil, fechas. es cierto. No, Para pero pelear el el título. mejor equipo dice decimos Pero que 2 de para mí mayo. sí. Y yo Para- pienso lo mismo para de mí Nacional, Olimpia. por ejemplo. Creo que Nacional no llega tampoco a pelear hasta el final.
Ven a divertirte en Casino Slot del Sol, estamos contigo. Hace 20 años tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. Dice Aragoto, los comentarios de Víctor Villara siempre fueron negativos. ¿Hace alguna? Dice. No. No, si cuántas veces le di campeón. Por eso ganaste vos. No, ¿Cuánta plata gané en el último tiempo dándole campeón a Libertad con porcentaje? Ahora putea. Luminotecnia presenta Arc Más Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Ticket. Pero esa apuesta clandestina es la que vos haces. A vos te hablo. No, acá. ¿Y vos acaso no tenés tu grupo? Ahí le votás a Libertad, vos no tenés alternativa nomás. Una fortuna gané con Libertad y ahora vos no quieres. No, pero ahí le votás porque no tenés alternativa y tú esperás lo material. Es más, ahora mismo le está haciendo fuerza a Libertad porque vos pusiste por Libertad. Sí, pero ya no creo que llegue realmente. No creo. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento. Vamos a ser sin risa, por favor, y vamos a respetarla eso cuando quieras. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Saludos a la gente de Punto Farma. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Con Carter? Y una entrevista una vez. Mano a mano. No, así en grupo. En Burú y Saroa. Como dice Vicenticos, los caminos de la vida, ¿no? No les des bola, Arturo. Pero ¿a qué viene? Que conociéndolo, si decía esto y era presidente de Libertad, no se callaba. A veces sí, a veces no. Un gran abrazo, maestro. Adiós, si no se iba a callar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Flacol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿No está concentrado? Me dijo. Hablamos 20 o 30 minutos primero de marzo. Le dije, ¿quién no está concentrado? Vos me dijo, yo no estoy concentrado. Es un partido, un penal, algo pasó. En el 2007 encontré en Libertad Sol de América, un gol mal anulado a Sol de América. Sol de América. Un escándalo. Yo no estoy concentrado. Ricardo Orance era el árbitro, 2007. ¿Y después? Y ganó justo Libertad 1-0 esa vez. ¿Con qué no está concentrado? Le cuestioné a ese triunfo de Libertad. No, sí. Recuerdo cuando tenía su frase cuando era presidente. No, pero esa vez discutimos muchísimo que yo no estaba concentrado. ¿Y por qué Menudo está concentrado? ¿O quería que yo diga, él quería escuchar lo que él quería escuchar? Ese partido, Arco Sur del estadio fue el gol. Perdón, pero hacia la avenida Mariscal López el gol. Pero sí, muy polémico y se habló casi una semana, veo en los diarios, radios, aquella vez 2007. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? Así me dijo. Un gran abrazo, maestro. Ahora. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Flacol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Ricardo Masita Grance. Perana, Darío Núñez. ¿Qué vamos a hacer, Arturo? Tengo que morder algo. Como era tiempo atrás, 2007, dice, Sol de América pide la suspensión de Grance por ineptitud, dice. No puede dirigir, debe ser suspendido. Vamos a pedir que no vuelva a dirigir, a dejar en claro que es un inepto. Después de ese partido, el gol fue anulado a Pedro Sosa. Arco que hace la avenida Mariscal López. Y el jugador llegó a declarar, esto sí, a pesar de que el árbitro nos quitó el premio del bolsillo, dijo el jugador Pedro Sosa. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. 1246. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. En el instante de Darío vamos con Gustavito con Dito a la hora. Baico, Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, doctor Ditore? Todo bien. Te pones tapón en el oído cuando hablan, no lees. La reacción de Cerro, contanos. No, yo no. A mí no me preocupa eso. Trato de ver lo que hace mi equipo y corregir los errores que tengo y bueno, eso. Hasta ahí. Pero no te enteraste, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué es lo que te pasa, doctor Ditore? No, ¿y de qué? No sé, me entenderás. Comunicado de Cerro. No, yo no leí todavía, pero me imagino que escuché hoy algunos comentarios periodísticos que decían de que
estaba molesto con el tema del arbitraje y todo eso. Está bien. De que se vio favorecido Libertad de los dirigentes del Cerro. Y a veces te toca a favor y a veces te toca en contra, ¿verdad? En la dirigencia hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Somos muy, los dirigentes somos muy proclive a protestar cuando no nos conviene, pero nos callamos la boca cuando nos está a favor. Entonces hay que ser ecuánime y tranquilo, cada uno sabe lo que hace y ahí va. Bueno, pero entonces cada uno se hace cargo de lo que hace y dice, ¿verdad, doctor? Y así tiene que ser. Yo creo que, como te digo, a mí me preocupa el funcionamiento de mi equipo, los errores que cometimos, qué se puede corregir. Tenemos un partido importante el jueves, tenemos jugadores lesionados, tenemos que ver cómo recuperarlos. O sea, hay cosas, en eso estoy. Sí, doctor, a propósito del partido del jueves y los lesionados que usted mismo mencionaba, ¿alguno de ellos llega para el jueves? Me refiero a Lucas Sanabria, el caso de Lorenzo Melgarejo, Vareiro, Héctor Villalba, ¿o todos descartados? Y de momento hay que ir viendo cómo evoluciona, pues la mayoría son lesiones musculares, salvo la de Villalba, los otros son todos lesiones musculares. Y hay que ver porque puede que lleguen, digamos, de la lesión, pero a lo mejor están sin ritmo. O sea, yo creo, así a priori te diría que no. ¿Y el caso de Villalba puntualmente qué es? ¿Él volvió a tener molestia en la misma rodilla operada o es otro tema? No, siente un poquito en algunos movimientos, siente alguna pequeña molestia, pero no es que hay otro problema o recibo algo, no, de su lesión, de su cirugía está todo bien, está recuperado, solamente que de repente él siente alguna pequeña molestia. Presidente, ¿cómo le va? En cuanto a las obras en el estadio, ¿cómo está avanzando eso? En cuanto a los plazos, ¿hay una fecha estimada ya para la culminación? Bien, estamos yendo. Justamente estuve ahora chequeando eso, ahí caminando por la obra, revisando. Y se están cumpliendo, queremos terminar todo para fines de octubre. ¿Fines de octubre? Sí. Y puede ser una alternativa para la final. Pero Santiago, el 1 de noviembre tiene que estar en condiciones, claro. ¿Verdad, doctor? No, sí, hay que eso es lo que me dicen los constructores, ¿verdad? Ahí también entran muchas variables como el tiempo. Y cómo van evolucionando los trabajos, ¿verdad? Pero la idea es terminarla para fines de octubre. Presidente, y mientras tanto, ¿van a mantener la localidad en Villa Elisa o podrían ir a otro estadio? No, vamos a ir al 12 de junio, a Villa Haya. ¿Eso aplica ya para el próximo partido ante Tacuarí o ahí mantienen Sol? Ya vamos con Tacuarí, ya vamos a ir. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Fútbol a lo grande. Y antes eran una logia que se cubrían entre ellos, pero después de los robos que vienen perpetuando toda clausura, creo que se graduaron de logia a asociación delictiva. Cuando roban y cuando es en contubernio y cuando todos vemos el actuar lamentable, no nos queda otra que expresar nuestro desagrado y nuestras opiniones, ¿verdad? Escucharle a tu papá. Yo creo que ellos conforman una logia que están por encima del bien y el mal. Sí, recuerdo, Arturo, recuerdo. Por eso ahora se han graduado de la logia. ¿Qué más se puede agregar a todo? ¿Sí? Era evidente que querían que gane Libertad, ¿verdad? Querían que gane Libertad. Sí, faltaba que entre Fernando López a tirar al centro y Blas Romero a cabecear para mostrar su apoyo hacia el Club Libertad. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitz. Juan Carlos Petengil. Media, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Media, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Y esto es respuesta al círculo, hablará lo que da que su presidente hasta ahora. Si cometen otra vez otro error, va a ser terrible. El arbitraje, que es pésimo. ¿A quién le cobraron un penal fuera del área?
En su momento Olimpia. Ahora. Ahora a Luqueño de Mayo. El partido de Luqueño Que ni falta 2 de fue. Mayo, que no Sí. fue falta. Ni falta fue. Y fue fuera del área. Y después. ¿Y cómo Y los árbitros no fueron castigados porque ese día estaba Carlos Polverite, que ayer volvió a dirigir. Y fue el mismo árbitro que le hizo gesto a la hinchada También en ese mismo partido. Hay que ver por el tema de tarea, ya ganó 2-0. Hay un gol que le ganó una a la Pastoreo. Oye, ¿el penal que le dieron a Arturo lo vio? No, Ay, Dios mío, tienen que verlo. ¿Para quién? Para Tempetaré. Terrible. ¿Existió la falta? ¿Mano qué fue? No existió falta. Agarró del área. Entonces estamos hablando que no solamente en primera, en la intermedia, en toda la categoría de primera, porque árbitro de FIFA. Claro. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. No, un gol anulado el que yo he visto. No era de Pastoreo, que cobró falta. 2-0 terminó el partido. 2-0. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Está mal, los 3 minutos ya van a encararlo de otra manera, lo que dijo Petengil y demás, y licenciado Carrizosa en otro, en otra, en otra. Y en otro estamento. Ahí está, gracias Víctor, en otro estamento. Si vamos por lo estrictamente deportivo, el arbitraje paraguayo es malo. En caso de estreñimiento, la Felax, que es Luctosa, es la solución inmediata y segura y regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país, representa Bioethic Pharma. Ahora esa jugada que cae con la mano y que aterriza, que tendría que haber sido penal, vamos a ver qué dice el departamento de árbitros. Si dice, se equivocó el árbitro, lo que quiera, tendría que haber sido penal. Cuidado con esta, todas las pelotas peleadas de esta manera van a tener que ser sancionadas. Pero para mí no es penal. Pero para mí no es penal. ¿Cuál? El presidente de Olimpia. Coto dijo para mí no era. respondió que para él no es penal. ¿Cuál? La de Ernesto. Vamos a ver si atacando Olimpia hay una jugada similar y es perjudicado Olimpia. Pero muchas veces pues no cobraron y justificaron porque estaba apoyado el brazo. El presidente dijo ayer que 2 veces le pasó este campeonato. Yo traté de recordar la jugada, no encontré, pero lo que pasa nomás que si yo jugador, yo soy defensor, estoy defendiendo una similar a la de León. Entonces a partir de ahora, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a tirar, me voy a barrer y voy a ampliar mi brazo y me voy a argumentar, no, pero es mi brazo de apoyo. Entonces a partir de ahora todos los defensores van ahí abajo, deslizándose y con el brazo abierto. Pero por eso es que sienta precedente. No. Anda, tírate a ver no, si hay otra forma de lanzarte. No, brazo abierto, digo. Brazo abierto. El brazo cuando te cae. Brazo abierto. Tírate. Cubiertas yo. Si podés hacer eso. No, pero ¿y cómo lo hizo Ernesto? Y no tenía el brazo normal, tenía posición normal. Sí, pero después termina abriendo. Cuando acomodó la pelota. El deslizamiento se lleva, abre. Yo vuelvo a decir, si tuviéramos fuerza nosotros, los periodistas que somos especialistas en reglas de juego. ¿Qué yo voy a ser especialista en reglas de juego? No, mucho, yo no digo por vos, la gran mayoría. Que porque de lo que más se habla es, de lo más que se habla en este país es de reglas de juego. Y tenemos los referees que tenemos. Por favor. Pero está bien que se hable, Carlos, me parece de reglas de juego. Hay que educar a la gente, el hincha tiene que conocer la regla de su... En eso coincido, no tenemos peso. O sea, hablamos de que hay, porque al final, quienes dirigen se terminan quejando y dura 2-3 días. Los dirigentes terminan llorando y sus quejas duran 2-3 días. Después siguen los mismos y demás. Antes era Elizondo, cambió la cabeza. Los árbitros escuchan y se ríen de nosotros. Cuanto más conozcamos nos da reglas, contenido periodístico para 2-3 días y nada más. Porque es la verdad, te da contenido periodístico para 2-3 días. Entiendo, niño, pero lo que digo no es una cosa. No hay cambio en el arbitraje. Y coincido con Carlos, tenemos el peor arbitraje de Sudamérica. Totalmente. No están ni en Sudamericana, no están ni en Libertadores. Porque justificamos los errores. Muchas veces justificamos los errores. No hay que justificar los errores. Y lo que tenemos que hacer, lo que tenemos en micrófono, ser coherente. Para mí, jugador de fútbol, ese es penal. Me interesa un pepino que esté apoyado, no porque me corta una posibilidad de gol. Jugador de fútbol. Sí. Pero a todo lo que dicen, posición natural, eso se tienen que mantener en que no es penal. Porque muchas veces dijeron, ay, mira el brazo apoyado como si fuera... Bueno, listo, ahora no diga el mismo concepto, que es lo que dijo el presidente de Olimpia. Entonces, están discutiendo la posición de un presidente de un club grande con la posición de otro club grande. Es decir, los dos con opiniones diferentes, porque el fútbol no vamos a estar de acuerdo en el criterio. Pero yo, jugador de fútbol, hombre de fútbol, digo, para mí es penal. Pero el reglamento...
el reglamento del que se utiliza cuando no se cobra, y todo el mundo dice lo mismo, no, está, como conocemos, tiene la mano apoyada, mano, ¿cómo era? Natural, antinatural. Y la gente va con la mano atrás. Y eso no es posición natural, no es para discutir. No, yo quiero sentar mi visión nomás, lo que digo. Yo no voy a cambiar ni con el audio bien, ni nada. yo no pretendo para cambiar. mí, Lo que digo para nomás mí no se puede caer como vos decís. Nadie se cae con los brazos extendidos. No existe esa posibilidad. Y si no me crees, anda a probar físicamente. Bueno, lo que digo nomás es lo siguiente. Federico Río mandó esto. ¿Puedo? Sí, ya, claro. Bueno, lo que digo nomás es lo siguiente. Para mí está bien que el hincha, el dirigente y el propio futbolista conozca de lo que está jugando, su reglamento. Yo coincido en que hay que expandir el conocimiento del reglamento del fútbol. Hay futbolistas que no saben su regla. Entonces, para mí hay que trabajar desde allí también. Y lo que digo nomás, cuanto más gente conozca el reglamento y sepa el reglamento, menos peleas me parece que van a haber. Lo que tienen que hacer son los árbitros interpretar el reglamento. ¿Cómo se define el reglamento del fútbol? Sobre la jugada. Pero ni los árbitros saben. ¿Cómo se determina una jugada? Por lo que no el reglamento. Por lo que dice el reglamento. ¿Qué dice la regla? ¿En esta? No, ¿qué dice la regla? Que la última palabra la tiene el criterio del árbitro. ¿Sabes qué dice? La más importante. Criterio del árbitro. Y el criterio quiere decir que la regla no es perfecto. Esto es y tiene que aplicar eso. Es la regla de juego. Recta. No, la regla de juego no es así. Criterio. La regla de juego te da la famosa frase criterio del árbitro. Ser flexible, si un poquito va a empezar a interpretar la regla de juego. Y cada uno interpreta de acuerdo a su parecer. Ahí es donde entramos por el criterio. Bueno, y ese es el criterio. Y lo otro, sobre la jugada en particular, hay una gran diferencia entre el brazo de apoyo que se queda quieto, el brazo de apoyo que te lanzás y no se mueve mucho, y el otro brazo completamente diferente es el que deslizas y lo terminas abriendo, que para mí es en esta jugada. Incluso se utiliza en Congreso FIFA, los videos que mandó Federico Ríos, por ejemplo. Hay una diferencia entre esas jugadas. Brazo de apoyo es la que queda quieta, la pelota pega y Francisco, queda quieta. Igual yo no veo que... la otra es muy diferente cuando vos sacás ventaja. Vos estás consiguiendo, entonces con pero quiero diferenciar nomás la jugada. Este es el de día de Ibar. Ahí está. Sí, ahora mismo. ¿A dónde le hace penal? Salvo que le haya soplado un fantasma. Y encima le amonesta. Y después parecía mancha. No hizo absolutamente nada. Pero para él antes se simulaba porque no lo televisaban, pero ahora lo televisan. ¿Para vos qué? Hubo un mínimo contacto. Y bueno, y sancionó que había... Vos dijiste que hay un empujón. No, que era una carga lo que vio el árbitro. Pero él dijo. Lo que cobró una día carga. De Ibar, el árbitro del partido, insignia de FIFA. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. A tu pickup solo le falta Keiko, carpas marítimas, antivuelcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar tu pickup con Keiko y participar del sorteo de 2 vouchers por el valor de tu equipamiento, el que adquiriste Erimar, lo que la fábrica no te dio. Esa la de la mano, dice Federico, que tenía que caer la Comebol, es penal. Acá tenemos lo que dice la Comebol. Si esas reglas se impera de la Comebol, los árbitros van a sancionar penal y tendría que haber sido penal no cobramos un partido de Copa América Brasil, no sé contra quién. Hay una mano me acuerdo, yo no tengo mucha memoria, pero no me interesa mucho el tema. Thiago Silva. Sí, Thiago Silva abajo. Sí. Perú, Brasil. ¿No cobraron final penal de Copa América? No, cobró penal. En esa terminó cobrando. Hay un partido que no cobraron, que fue la primera. Tengo el video acá. Copa América 2019 la final fue. La final del 2019. ¿Y cobró penal? No es, aún no en la primera fecha, pues no sé qué hay. No, para Federico Ríos, perdón Darío, tenía que haber sido penal. ¿Sí? Porque manda acá lo de la Comebol incluso. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarber_oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Argentina, un partido final de campeonato le separaron de por vida a un árbitro. Partido Vélez. Partido de por vida. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 y clase B
desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Perdón, me corrigen y agradezco. ¿Cuántas fechas? Le dieron 32 fechas y como le dieron 32 fechas dijo, me no retiro. va más. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Porque Protegida. una mano frente al área abajo y es gol, se anula. Si en ataque sí, cualquier mano, aunque sea accidental. Cualquier mano, abajo, si la pelota acá me da y entra, se anula. Sí, Sí, toca sí, mano gol a accidental, favor. sí, a favor. Sí, pero ese sí está claro. No, el otro día, no hay interpretación. si vamos a eso, el otro día Borja para River hace un gol así y se lo dieron. Y era anulado. Claro. Toda la gente protestó del rival y le rebota, le pega acá, hace el gol. No, dice que no se vio y se vio clarita que fue mano. Bueno. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos San Mercedes, Granjeros Campo 9. ¿Vos tenés tu WhatsApp ahí, Víctor? Sí, métele pues enseguida. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Seguras Inversión. ¿Qué partido tenemos? ¿Sabe cuál es la ventaja de este tema? Que esta jugada de la mano con el brazo en el piso se va a volver a ver. Se repite Se ahora. repite. Ahí quiero ver. Y va a tener que ser penal. Y si es similar claro es penal. claro. ¿Y por qué ahora porque no tiene penal? el VAR Sí, y le van a sí, poner sí. el modelo al VAR. ¿Y por qué Yo no soy cobró VAR, penal? tengo la jugada acá y toda va a ser comparada. Si es que el departamento de árbitro dice que error arbitral tendría que haber sido penal, entonces yo VAR le digo a Ever Aquino, llevar la misma jugada, el jugador aterriza, cae, tiene que ser similar. Entonces yo me apoyo en una jugada similar y digo penal. Queda como ejemplo esta. Brillante. Claro. Llegaron a abrirse las mega rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participas de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué te pasa, niño? No, estoy atento. ¿Qué es lo que está atento? Ameliano Sol de América. ¿Y qué por señas me está haciendo? Sí, vengo bien, estoy metiendo presión. ¿Qué? Vengo metiendo presión. ¿Y qué es lo que acertó ayer? Ayer Francisco el que saltó a Sumé la un punta. puntito, hasta aquí tengo 3 puntos ya en esta fecha, vengo bien. Por tal decirle, Gustavito, licenciada Zoraida, porque ¿qué me escribió Gerardo a mí? Para ahí está nuestra jefa. Mostrarle el que mensaje que me enviaste a mí, licenciada Zoraida, que vos, entonces, mostrarle a la licenciada Zoraida, por favor. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Porque yo cuando le conté a la licenciada Zoraida el tema, así te va a mirar. Y yo le dije, licenciada, ¿así qué partido tenemos, niño? Ameliano Sol de América, se juega en cancha de Nacional 17:30. Rata digo, Iván comenta al niño. Le invitamos a los oyentes a seguirnos hoy, esta tarde. Atractivo partido, Ameliano Sol. Pita y marca el árbitro. Pita y pita. Es el pito de mi carrito que suena así. El centro, pelota al área, está afuera. Afuera. Yo no sé cómo Jorge Casal es tan buen tipo. Yo vengo y le doy un pesado será. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Escuchamos por Boca Costa. ¿Qué partido? Ameliano Sol de América. Oh, Víctor. ¿Por qué pones esa cara? Y que cualquier cosa puede Y pasar. decime entonces para vos qué es lo que cualquier cosa. 60-40. ¿Quién? Ameliano. ¿Escuchaste tocar a Costa? Carlos Quise. Yo tengo que estar como el 60-40. ¿Escuchaste Oscar Acosta? Niño. 60-40. ¿Escuchaste Oscar Acosta? Pancho. 60-40. ¿Escuchaste Oscar Acosta? Germán Cafa. 60-40. Las putas. Y bueno, doctor Miguel Figueredo, los muchachos. Las putas. Y bueno,
Yerba Mate San José trae de este paso te baila tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Quién pusieron ustedes Trinidense Tacuarí? Empates y victoria de Trinidense. ¿Y alguien le puso Tacuarí? No, nadie. ¿Y por qué? Y no le teníamos fe. Además le pone ingeniero Nito Vera que le dedique. Una racha de 4 partidos. Exactamente, y se puso a 1 de General Caballero. Y después, no. Es un detalle no menor. A uno. Que hoy juega. La pelea por el Y descenso. se puso a 14 puntos de Sol de América. Y después. Sol el que está ya. No, Sol ya está. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Así nomás la vida, ingeniero Nito Vera. ¿Cómo te va, ingeniero? Hola Arturo, ¿cómo estás? Acá ninguno le puso nada a Tacuarí, ingeniero. Ingeniero. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Vos me escuchás, ingeniero Nito Vera? Te escucho muy entrecortado, ¿no? Yo estoy en mi oficina fijo, no sé por qué. Y bueno, pero vos salís bien. Ninguno de los compañeros le puso victoria a Tacuarí, ingeniero Nito Vera. Pero eso es normal, bueno, que Tacuarí. A veces, de vez en cuando, CAFA pone algo por Tacuarí, pero el resto, yo sé que no van a apostar por Tacuarí. ¿Por qué, ingeniero Nito Vera? Y no sé, ellos tendrán un concepto diferente de lo que otros tienen, o no sé, o no creen en nosotros. Yo creo que esto último es ingeniero Nito Vera. ¿No creen en Tacuarí? No, por lo visto que no. No, pero si no le dan luego, no le dan es porque no creen. Y sí, eso es normal en el fútbol, Arturo. A mí me puede gustar el equipo de Boca, por ejemplo, a otro le puede buscar River. No, pero este con Trinidense puede ser más parejo. Niño le puso empate, por ejemplo. Bueno, y viste, empate por lo menos ya estaba cerca de la realidad. No, empate no estamos hablando ni una diferencia de, no sé si entendés. Pero el resto, que Tacuarí no existe, puede ser, ingeniero Nito Vera. Y no, pero está bien, Arturo, está bien, para dejarle que el libre, tenemos que tener un libre pensamiento y una libre elección también. Y bueno, ingeniero, ¿qué le quiere decir? Voy haciendo fuerza por 2 de mayo. O sea, fuerza es lo que tiene que ver, mirando un poquito también cómo le da general o ingeniero. Sí, dale, ahora le dejamos el trabajo a general. Vamos a estar iniciando por 2 de mayo. Ingeniero, ayer nos decía el presidente de Vitoria que el domingo van a Villa Hayes, Libertad, Tacuarí. Imagino que ustedes no tienen problema para cambiar la localidad porque de hecho conocen bien la cancha. Sí. La semana pasada ya el presidente me llamó a consultar y sin ningún problema aceptado. Así como vos decís, nosotros normalmente estamos jugando ahí. Nos parece una linda cancha, una buena cancha, un buen ambiente. Tenemos muchos amigos por ahí y bueno, sin ningún problema vamos a jugar, si Dios permite, el domingo. Y ustedes van a seguir jugando allá, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se viene para programar ante Ameliano, lo siguiente, todo por allá, ¿verdad? Esa es la idea, Víctor. Y nosotros ahora tenemos el jueves Copa Paraguay, nos estamos mañana que está trasladando a Encarnación, vamos a jugar contra Encarnación y posteriormente el domingo allá en Villa Hayes. Nito, ¿cómo estás? Me sorprendió el cambio en el arco. ¿Qué pasó que la salida de Wagner, ya que venía como un gran refuerzo, y el regreso de Mourinho? Y era una decisión del cuerpo técnico, Germán. Realmente él tomó esa decisión recién ayer en la charla. Me comentaron ambos arqueros de que en la charla él avisó de que iba a estar Aldo en el arco, ¿verdad? Y bueno, y lo de Mourinho, creo que me dijiste, bueno, Mourinho últimamente está jugando de titular después de su lesión, gracias a Dios está volviendo. Ya lo hizo con un gol ante Guaraní y ayer trabajó bastante bien. Ingeniero Nito Vera, seguiremos charlando. Felicidades por la victoria, ingeniero. Gracias, Arturo. Gran abrazo y
No le ponga muy nervioso a Arturo, por favor, ahí en la mesa. Gracias, vos me conocés, ingeniero, muy amable ingeniero, gracias. Gracias a vos, Arturo. No, es muy complicado. Lo que pide el ingeniero. Y él pedía y yo digo, no, es muy complicado. Sí, nomás no tiene reventar. Bueno. Desde Porchester, digo Porchester, bien, Nueva York, saludo a Manolo y Coque. Saludo a Manolo y Coque, saludo, no está bonito Manolo y Coque. ¿Cómo te va, Cristian Guzmán? Hola, todo muy bien, muy bien. ¿Qué pasa con capitán de Isteño? Reclaman premio por el ascenso y campeonato de la División C. ¿Qué ocurre? Contanos un Isteño, Cristian. Y nosotros estuvimos reclamando el tema del premio del ascenso y el campeonato. Verbalmente se comprometieron con nosotros y nosotros queríamos hacerle firmar un contrato donde todo era legal y hasta hoy en día nada no se acercaron a la gente de la comisión. No, yo entiendo, pero ¿este reclamo de ahora o el anterior? ¿Eso que pasó ayer? Sí. Este reclamo es por ahora, por el ascenso. Sí, así mismo, Arturo, por el ascenso y el problema vino desde el comienzo, Arturo. Y lo que pasó allí en la oficina, creo que es la oficina del presidente, ¿qué fue todo ese tumulto que se armó? ¿Por qué se armó? Y ayer nosotros estábamos festejando, estábamos haciendo una caravana por el tema del campeonato y llegamos frente al club y nos encontramos con la sorpresa que estaban reunidos ellos y estaba un expresidente que supuestamente está investigado por la APF. ¿Quién es él? ¿Arrúa es? Sí, el señor Arrúa, Ariel Arrúa. Escucha, Cristian, te hago una consultita. ¿Este premio ustedes lo habían hablado de antemano? O sea, o a medida que fue pasando el torneo fueron charlando, porque por lo general los premios uno lo arregla antes de comenzar para después dedicarse a jugar. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? Sí, nosotros en la segunda rueda ya estuvimos hablando del premio y llegamos a un acuerdo verbal, como te dije, de 150 millones que nosotros queríamos que nos firme en una escribana, ¿verdad? Para hacer todo legal. Entonces, para estar tranquilos nosotros, pero hasta hoy en día nada, no se solucionó. ¿Y qué piensan hacer ahora? Porque el tema es que si no tienen nada firmado es difícil reclamar. Y sí, por eso justamente queríamos hacerle firmar, pero no se pudo. Y gracias al esfuerzo de los muchachos conseguimos el ascenso porque, como se dice, plata no había. Cristian, me decían que inclusive familiares y ustedes los jugadores recurrían a polladas, hamburguesadas para generar dinero, ¿eso es verdad? Sí, en el principio nosotros hicimos una pollada, gracias a Dios el pueblo esportivista nos acompañó bastante bien y recaudamos muy bien para el tema del pasaje de los muchachos, porque la verdad no queríamos que esto, o sea, que nuestros compañeros nos dejen, porque la mayoría de los que estamos somos jugadores del club y queremos al club, y nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer hasta lo imposible para obtener el campeonato, y creo que hoy en día ya se ve el resultado de eso. Lastimosamente la comisión por parte no se acercó, en muchas cosas tuvieron muchas falencias en la comisión, y el pueblo iteño sabe todo lo que falta. Y bueno, Cristian, vamos a tratar de hablar hoy en la tarde en Extra con el presidente Iteño dirigente. Mucha fuerza, Cristian. Saludos a los muchachos, cuerpo técnico, jugadores por el ascenso. Gracias, Cristian, muy amable.
Gracias, Arturo, gracias. Gracias, el ascenso a la C, ¿verdad? A la B. De la C a la B. De la C a la B y Teño. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 1316. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Qué con tu WhatsApp ha dicho, Víctor? Nos faltó el porcentaje de 2 de 2 mayo. de mayo general. Falta 2 de 2 de mayo general, Pancho. 60-40. 2 de mayo, veo, Germán. 60-40. 2 de mayo con General. vos, Carlos. 60-40. 2 de mayo, Víctor. 60-40. Voy a lo seguro, pero tengo un presentimiento. Pero 60-40. Vos, niño. 50-50. Empate. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Vamos con el WhatsApp, niño. 0971-1080-10. Y vamos a leer igualmente el canal de YouTube. Le tenemos abandonado los ¿Y que yo me encargue también de eso? No, yo por eso, yo ahora me hago cargo. Así que mensajes desde donde nos siguen, nombre, desde donde nos siguen, mensajes en el canal de YouTube. Estamos como Monumental AM1080, igualmente en el canal Aire Digital 18.3. Audio. Arturo, hasta el último que era arma quilombo, que el presidente Cartes iba a decir tal cosa, tal más yo quería armar quilombo, que algún que editor salga y diga algo que ya trae el chismerío, lo que ya trae te gusta. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero Pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Vos sabés lo que te gusta, el estilo de prensa que te gusta, Arturo. ¿Te gusta el maquilón? Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No hay ningún José Feliciano que toca bien la guitarra y no ve nada. Probaste el pack tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Comandante, demasiado espacio ya le da al arquitecto Dragoto. Acordate, liberteño nomás, perder audiencia así. Como Mesipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 km 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Comandante, el Chu puede transmitir al lado de mayo partido, pero PKP. Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepizza stock, la unidad 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Comandante, mira que la forma de actuar de la dirigencia de ser una forma de generar violencia en el público, en los hinchas. Ojo, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban, heladeras Midas, antes 16 cuotas 209.000, ahora 16 cuotas 189.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Qué tal, mi querido comandante? Saludos. Para eso es lo único que sirven los liberteños, equipo de la B, que le gana a nuestros hijitos cerritos. Para eso nomás sirve.
Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Este domingo 3.550 millones en premios. Salen o salen $50.000 americanos. El poderoso suma 2.200 millones de guaraníes. Cenetel puede cambiarse por Emoy. Chiparrica, lo mejor de lo mejor. Ubica en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Signos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Leo los mensajes en el canal de YouTube. Ángel Maldonado, les escucho en el trabajo. Saludos, por fin, niño, lees los mensajes seguramente en YouTube. Dice Jonathan Acosta. Marcelo Candia, desde Madrid, España. En los próximos días Paraguay va a defender el título del Mundialito Sub-40 aquí en España. Saludos a la gente allí en Madrid. Pechunag, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Ya conocen los nuevos cables Cordero, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, con respaldo de garantía Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pegues al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Hablando de mundiales, ganó Paraguay en futsal 4-1 a Uzbekistán y aseguró su clasificación como primero de grupo, octavos de final. Le queda el cierre ante Holanda el viernes, es el último partido y después de esperar el rival de octavos de final. Pero la ventaja es que le va a tocar uno de los terceros, así que bien por asegurar el primer lugar del grupo A. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con respaldo de Chacomer Automotores. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a 100.000 guaraníes. Te esperamos en línea de salida. En Asismed celebramos 27 años cuidando lo más importante, tu salud y bienestar. Este año recorrimos con los mejores médicos del país, innovamos en infraestructura y tecnología. Pensá en tu mejor experiencia. Asismed, 27 años, toda la vida. Claro que el 2 de mayo no va a salir campeón, porque siempre habrá un referee que le baje. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes. Poniéndote un extra de motivación, ingresa a aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. 0971-1080-10 para los mensajes al WhatsAppero, pero también puedes dejar en el canal de YouTube como Carlos Roberto Cardoso. Está en Flores, Capital Federal, Argentina. Saludos a toda la mesa y si puede ser la música de Daisy, se gusta, Vito. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Siempre se escucha esa música los domingos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de suciedad. Sé el mejor por lejos. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Wilson Maldonado, hincha del Esportivo Luqueño. Saludos de la República, dice. Saludos a toda la gente allí en Luque. Le dejó un mensaje también a Carlos que dice Wilson Maldonado. Allí. Gracias. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo pymes. Y con Bancob animate a dar el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Bancob crece desde la raíz. Vamos, no levantemos la pared y vete porque...
Tupi cumple 28 años y lo celebra mimando a sus clientes con increíbles ofertas de liquidación. Te espera una semana de mucha diversión, fiesta y mucha emoción. Hasta el domingo 22 de septiembre, lunes a sábado de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Salir ya, ¿cómo se dice? Salir del... Ahí está, salir del y que salga, no me gusta, no hay problema. Comaro cuenta con una amplia gama de generadores tanto eléctricos como industriales de marcas internacionales. Acércate a nuestros puntos de ventas o distribuidores en todo el país. Más info al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. ¿Qué será que se siente de perder? La selección paraguaya, eliminatoria, futsal. No olvidamos lo que es perder. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Signos en redes sociales como Hilao Razo Supermayorista. La Caja Mutual celebra 39 aniversarios y presenta Retro Concert con la dirección artística del maestro Luis Álvarez, recordando a ABBA y Queen. Miércoles 23 de octubre, 20 horas, Gran Salón del BCP. Entrada gratuita para afiliados al día. Reservas en cmsp.org.py. Arturo, me recuerdo perfectamente cuando decías, Olimpia no tiene más. Hay que reconocer el valor del Titán. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100,000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales. Casas Centrales y Bellalá, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más mensajes. Eduardo Benítez dice, simpático como se pasea Pancho, dice, sí, utiliza un poco como pasarela aquí el estudio, Eduardo, le están observando a Pancho. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo pues supe Quitadol, Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada olor a Quitadol. Este Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Animate a probar sus fondos de estrías que te dan y sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Los Yuar. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45,000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Más mensajes en el canal YouTube, también en los audios de WhatsApp. Nasser de Sousa, saludos desde Pedro Juan Caballero. Hoy gana el gallo y va a la Sudamericana, dice, aguanta el 2 de mayo. Nasser de Sousa. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Comandante, el Lucho Avilés paraguayo. ¿Qué es lo que le pasa a este? Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. En ver a la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. Lógico, Angelito. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. ¿Por qué te pasan estos tipos ya? Defender tu equipo más valioso es tu prioridad. En esa cancha, Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Esa iba a traer mi 9 milímetros. Arturo, contanos por tu anécdota del caballo que te hicieron llegar en tu casa una vez. O que Carlos quise cuente el caballo del comisario cuando dijo una vez, Armón, Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albirroja con el pacto de confianza NGO. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Buenas tardes, Pueblo Grande, espectacular programa. Le escucho siempre de mi trabajo. ¿Se puede ya hablar de otro tema? Vamos al tema de la mano. Ya no le van a volver más el punto a cerro.
Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slot mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Luminotecnia presenta Armas Lighting, el evento del año en iluminación y arquitectura. 10 de octubre, Centro de Convenciones Paseo La Galería, con speakers internacionales. Es la ocasión perfecta para aprender a inspirarse. Entradas en Tiquetea. Arturo, no sé qué pitos toca el arquitecto de Dragoto. Parece que el tuyo, bueno, deja hablar de él, será. Si dudo. Vuelve la Mega Running de Punto Farma este 22 de septiembre en la Costanera de Asunción. Inscribite en tu Punto Farma más cercano, escanea el código QR que aparece en pantalla, te llevas un Mega Kiwi, muchas sorpresas y regalos. Punto Farma, salud y belleza. De grosero que andás. ¿Con quién tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Va a subirme el equipo de la araña. Sí, va a subir el camino siguiente, tropezó el fin perdió de el semana. domingo. Pero igual tiene mucha ventaja. Tiene mucha ventaja. Alguna tragedia va a terminar ascendiendo. Sí. Me mandó otro mensaje que dice que Fer, parece que él no entiende. Vos sos técnico y traes un centro delantero, le haces jugar como vos querés. Sí, pero hasta ya... Me mandó otra. Hasta el profe Chiquiarte ya le explicó para qué le llevó... ¿Quiere que te muestre? Porque le dijo, yo le traje como 9. Pero 9, claro. Él le preguntó al propio Fer. Él le preguntó al propio Fer. Sí, Esperana. Acá hay otra cosa. Vamos a ordenar la Pero si el técnico le quiere usar como 9, le trae... El propio Chiqui dije, yo le traje y me envía otra vez. Él nomás luego, porque perdió por haber sido, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Le dice Fer. Yo no tengo problema de jugar de 9 o de segunda punta, pero me gusta jugar más de media punta y llegar de atrás. Claro, le gusta. Todo Fernández le dice eso. No, claro, pero Chiqui Arce cuando le trajo de 9. Sí, yo entiendo, comandante, que es eso. A mí que me gusta intercambiar opinión. No me venga a joder la bola, discúlpame. Yo soy Chiqui Arce y hago la misma declaración. Fer vino de 9. Aunque no esté convencida. Y bueno, pero yo no creo que Chiqui haya mentido para mi gusto. Chiqui es una persona formal. No es mentira, estrategia. No, Chiqui le trajo de 9 a 0. Pero no es 9. No, yo acabo de decir que el técnico le puede poner donde quiere. Para mí Chiqui Arce vino de 9 y para vos. Y de 9 le trajo. De 9 le trajo. Y explicó que le gusta más a Arce en ese puesto, cerca del arco. O sea, eso dijo el técnico ya. Escuché ya las notas, pero lo que te quiero decir nomás, también tienes que tener en cuenta lo que siente el jugador. Claro. Te acabo de decir, no, yo respeto esto. De media punta. No, yo respeto. Y lo que vemos, creemos que es más media punta que punta. Sí. Aunque Chiqui haya dicho, para mí estratégicamente es lo contrario. No, para mí dijo con toda la verdad, y vamos a ir ante escribano público Chiqui. Si vos dijiste mintiendo Chiqui, no hablará bien de vos. Yo creo que cuando le pregunté, le hice una pregunta seria. ¿Vos lo trajiste a Cerro como 9 o como qué? Sí, como goleador, como 9. Después dice incluso para atrás, jugando incluso para atrás. Eso sí. lo va a resolver él. Él le trajo como goleador. Pero usted le paga a Gustavo Bernal, le puedo pedir un favor a Gustavo. Quiero saber cuántos goles en el área hizo cuando 200. Plato ¿cómo le trajeron? Fer. No, cuando le trajo Chiqui, cuando jugaba en Guaraní. El delantero también al final no juega ahí. No, la misma. Claro, yo entiendo. Pero la temporada previa a la cual Cerro lo trae, él jugaba de 9 en Guaraní, hizo 20 goles en posición de 9. 9. Porque era Camacho el que le acompañaba. Claro. Bueno, pero él no es solo. Yo entiendo lo que puede poner el técnico donde quiera. El gentilicio arrancó como 9 y no perdió, creo que el gen de 9. Hubo de 9 en Olimpia, hizo un gol en 20 partidos. Es que fuera de Guaraní no anduvo. Fuera de Guaraní no anduvo casi. En Colombia fue como 9 y no hicieron ni un gol. No, él no se sabe mover. En América de Cali. En su movimiento, él necesita jugar de frente al arco contrario. Pero sí entiendo lo que decís, Carlos, porque los dos mejores torneos fuera de sus números goleadores fueron aquella vez que jugaba con Santander de 9 y con Alfio Oviedo de 9, que Guaraní pierde el título sobre el final. Y te digo más, la mejor temporada de Santander es con él de asistente, o sea, de media punta. Y te digo más, que es el trabajo que tiene que mostrarnos ahora Alfaro en el próximo combo, para que Enciso, Gómez, Sosa, Cuenca rindan mejor. Necesita uno que le interprete a esos tipos, a esos jugadores. Un 9. Un 9, necesita ese, no solo marcar. Estaba leyendo a modo de información, Olé publica
una entrevista de Rodri, el volante del Manchester City, porque se está barajando la posibilidad de ir a una huelga mundial de jugadores de fútbol. Por la cartelera. Claro, no, él dice que jugar 80 partidos en el año como se juega hoy es una locura, y que el jugador en su plenitud puede estar entre los 40 o 50 partidos al año. Entonces están abarajando por intermedio de la FIPRO, que es la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, de llegar a un paro internacional de futbolistas si es que nos cambian esa cantidad de partidos. Ya iba a tener en Brasil, tenemos una vuelta. Claro. Sí, señor, Brasil ya planteó eso. Sí. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX. Mi camino, mis reglas representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short Beef, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapacodril, colita, codril y mucho más. Short Beef, carne 100% chaqueñas. Arturo, con toda la polémica del arbitraje no escuchamos también los goles. Puede ser por los goles de Olimpia otra vez. Ya pusimos ya los goles de Olimpia. Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa Distributio Britannia S.A. Descarga la app Vamos de Copetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Copetrol y aplicale. Arturo, contanos un poco por qué vos no podés bailar la música La Bamba. Ya está. Bema y Flores con usted siempre los 365 días del año y las 24 horas. Bema y Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Bema y Flores. Yo no puedo bailar La Bamba. Se necesita un poco de gracia. Por eso yo no puedo bailar La Bamba. Ya está, Gustavito, ya está. La Bamba. ¿Qué tenemos ahí de tu coso? Doctor Elías, o creo que ese es por lo menos el seudónimo, dice: estoy viendo el programa buenísimo en el canal de YouTube. Comandante, cuando empezó a hablar Chiqui, iba a decir que Ferfer era falso 9, dice. Después Eduardo Benítez también deja su mensaje hablando del 9. Después Sergio Mitre pregunta: Olimpia cuándo juega con Guaraní, niño, dice. Le decimos a Sergio el domingo a las 19:30. Otro oyente preguntaba también cuándo Cerro juega Copa Paraguay. Juega mañana Cerro Porteño Copa Paraguay ante Recoleta en Villaliza. Si se sabe que Ferfer es muy efectivo a media punto detrás del 9, ¿por qué no lo ponen allí? De abajo, atrás de Costa o de Churín. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa Biotic Pharma. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Vamos a llamarla nuevamente nosotros, no nuevamente porque agradecemos 180. José Díaz, presidente de Iteño, el presidente. El plantel pidió 150 millones y 40 millones de cuerpo técnico. Fue lo que solicitaron, pero no estamos en condiciones. Nuestros hasta 100 millones podemos. Es lo que dijo el presidente Iteño ante reclamo. A tu pickup solo le falta Kiko, carpas marítimas, antibulcos, enganches, estribos y más. Este septiembre venía a animar y equipar tu pickup con Keiko y participar del sorteo de 2 vouchers por el valor de equipamiento que adquiriste. Erimar lo que la fábrica no te dio. El jugador 9 que se pidió más famoso de todos los tiempos. ¿De qué vino? El novio Gustavito. ¿Cómo se llama? Marcelo Moreno Martins. Nadie como él, el que vino. Fuimos a transmitir de su llegada. Acá en Palmarés. Acá, ¿y después qué hizo? No. ¿Para qué vino él? Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Pone todo. No yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta de eso, me van a empezar a buscar más. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph_Barber ¿Para oficial. qué vino Du en Cerro? A Cerro. Y vino como para ser el 9 bueno, de... listo, ya está. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Ambareque, Peteita, Guacorón, El Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unizal. ¿Para qué vino da Costa? Y el vino también a ganarse ese lugar. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. ¿Por qué retornó Churín? También para eso. Bueno, listo. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador.
Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, venta salud por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Y trajo todos estos jugadores y fracasaron. Es hora de pensar que el que falla es el que debe asistir, ¿no? ¿Quién falla? El creativo de Cerro. ¿Cuántos 9 pasaron por Cerro? Claro. Y el resultado es lo mismo, Arturo. No pasa por el 9. ¿Qué es lo que pasa con usted? Yo me estoy diciendo eso. No. Para complementarlo. Usted nombró muchos 9. Y si dentro de nosotros esos 9, eso, 9 de jerarquía. ¿Y por qué le dijo En ahí? una época tenía. ¿Y por qué dijo lo que dijo Claudio Aquino tenía. Moreno Martín? Alguna vez se van a dar cuenta. Y bueno, y no se dieron cuenta de que él era ¿Y goleador. por qué le suspendieron al Rayo? Y habló de... No, ¿por qué le suspendieron? vestuario. ¿Qué pasó en el vestuario? Yo soy el quilombero. No sé. ¿Y por qué lo sacaron? No sé, no estoy en el vestuario, no sé. No le daban la pelota. No, yo no sé. Tonto. Si fue público lo que dijo Morales. Mateus. Mateus fue público lo que los dijo. 9 que vinieron ¿Y 9 de nombre. a quién salió a Pero si defender no le da un pase, el Rayo? ¿A quién le defendió? A Moreno. Ya está. Como yo siempre digo, ¿no? El tiempo pone las cosas en su lugar. Así mismo. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Yo sé que estamos reabriendo una discusión que mucho tiempo tuvimos, pero entiendo que Moreno no hizo los goles, no le tiraban la pelota a la cabeza. Pero a veces los compañeros le pasaban y él se liaba todo con la pelota, se caía, se tropezaba. Él no se puso bien físicamente nunca. Ese ya era parte si la asisten o no. Siempre le faltaba el segundo antes que tiene que 5 para el peso. Siempre le faltó, se tiraba, todo. Hay jugadores, la Costa no está bien físicamente. Prato no está bien físicamente. ¿Entendés? Disfraza, hay jugadores que tienen más capacidad de disfrazar esas cosas que otros. Cuando vino Moreno, me supongo que Arce y la dirigencia de Cerro, igual que Jubero hoy. Jubero se ve muy consciente de lo que hace. Yo hago una pregunta, ¿cómo vos lo vas a tener a Manolo? Tenerlo a Manolo significa que venga este jugador a la U. Sí. Elemental es la lectura que vos le das. Porque si yo te digo vení y tiene otra oferta, es Manolo. Y el que está equivocándose mucho y fallando mucho en la conducción técnica de Cerro se llama Manolo. Manolo, el españolísimo. ¿Cree que se equivoca? Llegaron a Bristol la mañana. mañana. Que lo traigan si pueden traer y está habilitado y él cree que hay una necesidad en el equipo, está bien Manolo, que le traigan está bien que lo traiga, pero mejor va a estar que Manolo en cada partido hace 5 cambios, en el siguiente hace 4, en el siguiente mete 3 cambios. Me voy porque Manolo me pidió, dijo el chico, el joven, el joven jugador. Quiere decir que si yo le digo vení es porque te voy a hacer jugar. Claro. Elemental. Claro. ¿Y quién está ahí en ese puesto? ¿Va a jugar por quién? Pues 9 no va a ser, 9 va a ser la Costa. Y yo creo que va a ser acompañante Y bueno, ¿para qué os explicaré si vosotros no entenderéis? Ese es Ricardo F. Llegaron a Bristol las megas rebajas por primavera en todos los productos. Comprando participás de la promo 3.000 millones. El 1 de octubre sorteamos una moto Bullet Rally más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza que cada ladrillo, tejo, grama, cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Y si esto hablamos, Germán, que va a jugar con Da Costa, alguien tiene que salir ahí, porque ahí ya va a haber 2 luego extranjeros. ¿Ya está? ¿Quién va a salir? ¿Churín sale? No, Churín ya está. Y Carrizo hay que ver. No, espera, vamos a ver cuál va a ser el problema que va a plantearse para sí mismo Manolo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0182475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. 1344. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas. Con 2 años de estacionamiento en variedades en envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Quién confió en Palermo? Habla pues. ¿Cómo quién confió? ¿Quién le quiso invitar a Palermo acá? Yo y usted. No, yo, el burro delante. Yo y usted. No. Yo dije primero. Quise hablar con Palermo, no precisamente como técnico. No, de su historia futbolística. No, para ver cómo él ve el panorama acá. Y incluso profundizar el tema del 9. Hablar, charlar, ver, actualizarnos con él, porque nos vamos a decir que Palermo tiene una riquísima historia. Claro. Y bueno, por eso, como jugador. Y ahora está conociendo, y si es campeón con Olimpia, un prestigio
enorme va a ganar si es campeón. Y sería su primer título. Porque va a ganar con un equipo que no puede incorporar jugadores. Él le dio lugar a varios. Ese es Palermo de hoy. Si hablamos del presente, yo no estoy asegurando el futuro. Martín Palermo, vos lo que hiciste nunca más se va a repetir. Pero si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Desde los Viñedos del Amos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Y luego de Brian, despacito nomás se fue Brian Montenegro, como dice Carlos. Ahora hizo, después hay que esperarlo, si no el público ya va a tener ese, ¿por qué no le pone? Porque y va a tener Palermo la suficiente capacidad de interpretación. Lectura. Claro, lectura. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber La Pradera. Deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet 1 litro. La Pradera, lo mejor en lácteos. No, está bien que no haya hecho mucho gol a la U en los últimos años. Tranquilo nomás. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Martina Rúa puede jugar porque este chico se lastimó jugando en la primera de Cerro. Sí, Tobías Portillo. Jugando por la selección paraguaya, entiéndase. Y eso puede ser reemplazado por un jugador, en este caso Araujo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Y es jugador libre. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Es importante aclarar también que si es un jugador libre, cuando se cierra el libro de pase, podría ser habilitado. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Si Cerro podía incorporar igual ahora, pero... Cualquiera puede, cuando se cerró el libro de pase, poner el 31 de julio creo que fue, si cuando se cierra acá ese jugador no tenía contrato, puede ser habilitado. Si no te habilita la asociación, recurrir a FIFA, en 15 días te habilitan, 8 a 15 días. ¿Y por qué no hace eso los jugadores libres? Pero no hay jugadores. ¿No se puede buscar? Pero hay un tiempo determinado, Carlos. Yo puedo ir a arreglar con Moy y le digo, saqué esa libre, Jiquepe, y después vamos a FIFA. El buen jugador no está libre. Pero normalmente. Pero acá en Paraguay no se suele hacer. No lo utilizan porque pero reglamentariamente está. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero o pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? 1347. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Teléfono 021-634-544. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica. Agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Los partidos hoy ganado de Mayo, el único escolta, ¿veo? Sí, escolta. Queda 3 de Olimpia, Nacional quedó a 5, Cerro quedó a 6. Hoy se cierra. Guaraní Libertad 8, sí, hoy se cierra la primera rueda. Sol de América y 2 de Mayo General Caballero. ¿Y promedio? Y promedio general es el que ahora quedó un poco comprometido porque Tacuarí se le acercó a 1. Tacuarí y Sol van a cerrar la rueda en el penúltimo y último lugar. Estarían descendiendo. ¿Y Tacuarí cómo está? Y Tacuarí a 1 de General Caballero, pero igual sigue en zona roja. Solo que se acercó bastante porque 2 fechas atrás con el repunte de General estaba distante, ahora se metió otra vez en la conversación. Volvió el crédito que estabas esperando con tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo y múltiples beneficios. Por cada crédito de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. Como Mesipar, 52 años liderando con valores. 1349. Nuevo Kia K3 con caja automática, 6 airbags de serie, pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android, cuota desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en kia.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pan para sándwich blanco, stock 900 gramos, 7.900 guaraníes. Prepisa stock la unidad, 2.450 guaraníes. Supermercados Stock, lo bueno para vos. El que hoy podría ser el gran ganador, como se dice en promedio, es Ameliano. Porque si hoy gana, primero ante un rival directo que es Sol de América, y segundo llegaría a 142 puntos, o sea, 11 de diferencia. Con 11 de diferencia arrancaría la segunda rueda con respecto a Tacuarí, si es que gana Ameliano en su partido. ¿Y hoy no era el lanzamiento luqueño del nuevo estadio? Mañana
Mañana al A mediodía. Infanto le vamos a pedir. Mañana al La primera mediodía. palabra. Sí, a Infanto le vamos a pedir. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro ¿Quién vivo de siempre. Infanto, Arturo? ¿Cómo? ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Presidente del Círculo, Roberto y... Mañana 11:30. ¿Infanto? Sí, Ahí está entonces, mucho movimiento, gente viene, gente va. Gente viene y gente va. Ahí está entonces, mucho movimiento, gente viene, gente va. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electrobante VHD 43 pulgadas, antes 18 cuotas 169.000, ahora 16 cuotas 169.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados hasta 12 cuotas sin intereses. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Queda la pregunta hablando de 9. ¿Quiere decir que Vareiro, si no juega, no va a ser llamado a la selección? Y ¿Por qué? Tendría que jugar. Cáceres no jugaba tampoco en la noche, fue llamado. No, pero 9 pues llamó a Pita. Sí, no, tiene hay una cosa que varios. no, hay una cosa que hay que decir. Vinieron y no jugaron ni un minuto. ¿Quién? Ni Adam ni Tony. Ni Tony. No, porque ahora no juega luego, pues. Por eso te digo, pero No. algo Quizá- no le convenció pero a... Quizás pierda el lugar, Carlos, con los otros competidores, por ejemplo, con Ábalos, que viene jugando. Adam. Y ahora le pasó a Sanabria, volvió con y Ángel no tuvo Romero, minutos igualmente. con Romero. Habrá que decir eso que vino a la Marcando selección, muchas veces los entrenadores extranjeros claro. en Europa pasa eso. Ahora por lo menos no tuvo minutos y no le dio la posibilidad. Vamos a ver el siguiente partido de que Torino. estaba 0-0 el Porque partido. hay que ver El si- único que jugó fue Enciso. Pero capaz no cambia mucho Alfaro su lista. Si No va a cambiar resultó, mucho. sí. Lo que yo le dije a usted, Todo. lo que yo le dije a usted, Ganó el 4 tema puntos. de, lo que dije a usted, el tema de cuando venga un nuevo técnico tiene otra idea. Claro. Sí. Entonces cuando Vareiro estaba de Michelis, Sí. porque él habrá dicho que venga porque tenía ofertas de otras partes. Sí. ¿O no es cierto? Sí, de Micheli. ¿Quién es el que le trae? Pero El igual técnico. Gallardo tiene buen concepto sobre. No, yo no lo estoy dijo diciendo Cuesta. que no el lo tema tenga. es que el sistema de juego no le favorece. Y Bueno, encima pero, Borja la está metiendo. pero todo el yo piso. creo que con un nuevo técnico, con cualquier caso, si vos le traes y yo tengo otra idea, lo trajiste en otro momento y no conmigo. Sí, pero es patrimonio del club, Arturo. Lo compraron, no es que vino a Bueno, préstamo pero por un entonces año. que se vea respetando lo de Bruera, por ejemplo, que fue a San Lorenzo. Generó una gran expectativa y sus presentaciones en River estuvo por debajo de lo que cree cualquier hincha de fútbol. No asumió, y entonces se tiene que adaptar y después va a pelear. Porque él sabía que era difícil. Borja es distinto, Borja es más goleador que él, es más de área, tiene poca movilidad. mundo de River. Entonces Borja necesita un punta con pique, que se mueva. Y eso le da San colilla Lorenzo también. su goleador era Vareiro. Sí. Por eso te digo, Pero Barreiro. otra cosa es diferente. Él jugaba, No, River es un mundo. jugaba en Magnifica función a él. magnifica todo, Arturo. No, jugaban en función a él. Hablando Claro. sobre el tema Vareiro con el colega Juan Cortés. Ya está todo el fotógrafo. ¿Qué pasa con Vareiro en River que enfrenta hoy a Colo Colo? Contanos. Vareiro hoy no está teniendo demasiado lugar en River, creo que tampoco le hizo bien la vuelta a su selección de Paraguay con pocos minutos por parte de la decisión que tomó Alfaro. Me parece que tenía otras expectativas River a la hora de poder ceder a Vareiro como para que empiece a sumar algunos minutos con su selección, pero bueno, más de uno se ha sorprendido por ni siquiera ser parte del banco de suplentes en el primer partido y en la victoria contra Paraguay tampoco sumar minutos. Esto, en definitiva, sabemos que al futbolista paraguayo le va en desmedro de la chance de poder pelear por un puesto como titular, pero bueno, esto es por ahora, veremos si más adelante, o por lo menos a partir de partidos como esta noche, no en principio entre la titularidad, puede empezar a recuperar terreno. Lo trajo de Micheli y ahora tiene a Gallardo. Te pregunto, ¿qué pasa ahí? Explícanos cuando lo trae un técnico y aparece otro en la continuidad al frente de River. ¿Qué incidencia puede tener, Juan, que conoces mucho el tema? No en este caso porque debo reconocer que Gallardo valora a Vareiro, considera que es un futbolista de jerarquía, de talla internacional, de experiencia. De hecho, hubo otros chicos que quizás venían con otra proyección, que en este caso, a partir de la ratificación de Vareiro en el plantel, tuvieron que volver a reserva. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy el esquema tampoco lo ayuda demasiado. River está atacando solamente con Miguel Borja. A Borja da la sensación que no lo saca nadie del equipo, y está bien que así sea, porque es el goleador de River, pero bueno, al jugar con un solo punta, hay como una
como una sensación de que alguien va a tener que perder su lugar. Y bueno, y lamentablemente para Vareiro hoy le está costando mucho jugar. Claro, Juan, porque el tema de la transferencia, que se iba, que no se iba de San Lorenzo, de la cotización, rescisión de contrato, que no fue así, que alcanzó esto, jugando en la selección paraguaya y pierde lugar en la selección paraguaya, no es tenido en cuenta, por lo menos como debería serlo, eso lo resuelve el técnico, nosotros desde afuera, en River, y puede haber un cuadro emocional en el cual puede afectar muchísimo a Dan Vareiro, Juan. Sí, sin dudas, pero bueno, hay que ver también cómo él acepta este desafío de hoy saberse con pocas chances de jugar y las pocas chances que tiene de jugar, de hacerlo de la mejor manera posible. Veremos. Yo creo que es un futbolista de personalidad, de experiencia, no creo que haya sido la primera vez que pase por esto. Repito, no es que Gallardo no lo valora, todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, hoy Borja es insustituible, a Gallardo no le gusta jugar con doble 9 y peor aún, al jugar solamente con un punta, las otras alternativas que son Solari y Colidio, aún con diferentes características, no lo ayudan demasiado. Pero bueno, hay muchos partidos por delante. River también tiene la expectativa del superclásico del fútbol argentino el próximo sábado. La última vez que Vareiro visitó a Boca en la Bombonera le picó un penal y bueno, y en definitiva creo que también tuvo un buen partido. Así que yo creo que nada, será cuestión de tiempo, de empezar a ver en definitiva si el bueno de Adam puede empezar a sumar minutos de calidad en el River de Gallardo. Claro, cuando rompían San Lorenzo no es tenido en cuenta ahora, esa es la realidad. Por eso te pregunto, Juan, y respetamos muchísimo tu concepto con relación a Ada y el momento de River. Así que seguiremos charlando, Juan. Queríamos tu impresión sobre un jugador nuestro, selección nacional, que está en la Argentina. Gracias, Juan, muy amable. Abrazo grande, compañero. Gracias. Igualmente, Juan Cortés. Fútbol a lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Mental. AM 1080, donde se genera la información. Última hora. 50 años de verdad. Detrás de tu tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, Interfisa Banco, animarse es simple. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay.